Buenos días, gracias a todos por estar aquí presentes virtualmente desde la Facultad de Medicina de la Casa que vence las sombras, la Universidad Central de Venezuela, la cual se está renovando. No solo se está renovando desde el punto de vista estructural, sino también se está buscando renovar desde el punto de vista de autoridades. Y definitivamente para un futuro hay que buscar renovarse, hay que buscar crecer. Hay que buscar nuevas generaciones que traigan nuevas ideas y que permitan el desarrollo y el crecimiento bajo nuevas generaciones. Y ese es el tema que nos trae el día de hoy en esta 32ª teleclínica de SOCP de Medicina que hacemos desde infectología y que tenemos invitada de lujo para hablar de este tema, futuro de la infectología en Venezuela. Y déjenme presentarles a nuestras dos invitadas. Primero, la doctora Lili Soto, que es médico internista, infectólogo, egresada del posgrado de infectología del Hospital Universitario de Caracas, la Universidad Central de Venezuela. Y ella se quedó haciendo un fellowship de VIH y se quedó siendo adjunto hoy en día de ese posgrado. Y se ha quedado tanto que hoy en día también da clases de microbiología en el Instituto de Medicina Tropical de la Universidad Central de Venezuela. Y digo eso de que se ha quedado porque igualmente, del otro lado, tengo a Mariana Stencheri, que es médico, pediatra, infectólogo igualmente egresada del Hospital Universitario de Caracas, la Universidad Central de Venezuela, y que también se ha quedado como adjunto en el Hospital Universitario de Caracas en el posgrado de infectología. Y bueno, la están enamorando, pero también ir a medicina tropical. Y definitivamente, porque digo que se ha quedado, porque el futuro de Venezuela, de algún modo, la parte infectológica, la parte médica, se ha visto asignada con el resto del mundo por COVID-19. COVID-19 transformó muchas cosas en el mundo. Una de las cosas que transformó es mayor apertura a los elementos digitales. Hoy en día las comunicaciones digitales, incluso la telemedicina, no es que no existiera antes, pero avanzó de un modo más importante y la educación igualmente a distancia ha avanzado de manera más importante por lo que implicó COVID-19. Pero que COVID-19 fue una manera de retener un talento venezolano que cada año se estaba generando en los distintos posgrados y lamentablemente migraban a otros países. COVID impidió que las personas viajaran como antes e hizo ver que en Venezuela hay oportunidades, porque a veces en las crisis hay muchísimas oportunidades. En las crisis hay personas que ven lo negativo y simplemente se ahogan en tantos problemas que son verdaderos, pero también hay otro grupo de personas que ven lo positivo y dentro de lo positivo buscan oportunidades de desarrollarse, de crecer, y no necesariamente eso implica que se están casando con el país y que a lo mejor no surjan planes en el futuro, pero simplemente en la medida que se estén quedando en Venezuela un talento, eso le va a dar futuro a la infectología en Venezuela, que es de lo que estamos hablando. Y en esencia, ellos van a traer dos temas de importancia. Lili nos va a hablar de superbacterias, peligro para el futuro, pensando en la resistencia bacteriana, y Mariana nos va a hablar de enfermedades inmunoprevenibles, un futuro en retroceso. Y no es casual que traigamos dos doctoras jóvenes, y digo doctoras porque independientemente de que todos somos personas, en la medicina el género femenino definitivamente en el pasado era algo inexistente, pero en este presente y futuro es algo que cada vez es más relevante. Hoy en día estudian en las universidades muchísimo más mujeres de lo que les había pasado, tanto es así que la proporción en medicina es superior al número de mujeres que están estudiando, y definitivamente no es una cuestión de género porque es una cuestión personal, pero es importante esta apertura porque han demostrado en general muchas veces, muchas mujeres ser muy inteligentes, muy responsables, muy trabajadoras, muy esforzadas, y que son muchos los que mantienen los posgrados vivos en distintos hospitales de nuestro país. Y si uno ve quiénes son las cabezas en distintos posgrados, en distintos hospitales, no es casual que sean doctoras aguerridas que se enfrentan a muchas dificultades y siguen avanzando. Entonces, el futuro de la infectología, el futuro de la medicina, tiene el perfume de mujer, tienen mujeres inteligentes, estudiosas, trabajadoras, investigadoras, ambas tienen muchos trabajos científicos. Mariana fue la que ganó el trabajo el año pasado en la Jornada Nacional de Infectología como el mejor trabajo sobre un trabajo de endocarditis, que incluso lo presentamos aquí en una de estas teleclínicas.
Y bueno, no me quiero alargar con esta presentación porque las protagonistas son ellos. Entonces, sin más preámbulos, les dejo inicialmente por Lili y posteriormente por Mariana. Muchísimas gracias por la oportunidad, doctor. Y bueno, vamos a iniciar. Realmente este es un tema que cuando me correspondió desarrollarlo tuve un poco de miedo. Resistencia bacteriana, cuando yo empecé el posgrado siempre, Javier, que era nuestro R superior, nos decía, la infectología lo difícil es la resistencia, Lili. Efectivamente es así. Entonces, bueno, vamos a hablar de superbacterias, peligro para el futuro y para el presente. Bueno, de la resistencia antimicrobiana tenemos que saber que se produce cuando las bacterias, virus, hongos u parásitos cambian a lo largo del tiempo y dejan de responder a los medicamentos a los cuales anteriormente respondían, lo que dificulta el tratamiento de las infecciones y aumenta el riesgo de propagación de enfermedades graves, así como aumenta la proporción de muerte. Los medicamentos se vuelven ineficaces, lo que aumenta el riesgo de las infecciones persistan e incrementen el riesgo de propagación. Digamos que es como un preámbulo. En la sexta reunión del Grupo de Líderes Mundiales sobre resistencia a los antimicrobianos, se discutió y se precisó que el cambio climático y la resistencia a los antimicrobianos son dos de las mayores amenazas para la salud mundial, según un nuevo informe del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente. O sea que lo que estamos hablando hoy en día realmente es un problema muy tangible. En esta asamblea se reafirma que el plan para ejercer frente a la resistencia a los antimicrobianos es el Plan de Acción Mundial para luchar contra la lucha de la resistencia a los antimicrobianos de la OMS y sus 5 objetivos estratégicos generales, elaborado por dicha organización en colaboración con la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Cultura y posteriormente aprobado por la Organización Mundial de la Sanidad Animal también a su vez. En este artículo, que es muy relevante, publicado en Lancet en 2020, habla de la referencia de la resistencia antimicrobiana registrada en 2019, con análisis sistemático sobre la base de nuevos modelos estadísticos predictivos. Un estimado de 4.9 millones de muertes asociadas con RAM en 2019. Sepan todos que RAM es la abreviatura de resistencia antimicrobiana. Las infecciones de las vías respiratorias inferiores representaron más de 1.5 millones de muertes asociadas con la resistencia en 2019. Y fíjense que no es casualidad que luego, en 2019, inicia la pandemia, que aumentó evidentemente la resistencia antimicrobiana por el uso indiscriminado de los mismos. Dentro de los patógenos que tienen más relevancia dentro del artículo, conseguimos a Escherichia coli, Staphylococcus aureus, Klebsiella pneumoniae, Streptococcus pneumoniae, Acinetobacter baumannii y Pseudomonas aeruginosa. No es casualidad que se presentan algunas enterobacterias y bacilos gram negativos no fermentadores, que son un tema muy importante cuando hablamos de resistencia antimicrobiana. Se calcula que para 2050 van a haber 10 millones de muertes a causa de la RAM en el mundo entero. En este momento, en el 2020, se calcularon las muertes por todos los tipos de cáncer y exactamente fueron 10 millones también. Los países que van a estar más afectados y que están más afectados hoy en día con respecto a la resistencia antimicrobiana son los países del continente asiático, ¿okay? Con 4.730.000 posibles muertes para 2050, y el continente africano, que reporta un estimado de 4.150.000 muertes para 2050. Tenemos que América, que es el continente al que pertenecemos, reporta América del Norte 317.000 posibles muertes y América Latina 392.000. Estos son estimados estadísticos que se realizan, no son números exactos, pero sabemos que es una problemática que viene creciendo. De hecho, OMS publica que en 2 años de pandemia, de 2019 a 2021 aproximadamente, hubo un aumento en la resistencia antimicrobiana tal que era lo que iba a suceder. En 2 años sucedió lo que iba a suceder en 50 años. Esto es muy importante cuando hablamos de esperanza de vida, ¿okay? Sobre todo en nuestro continente y en nuestra región, tenemos que la esperanza de vida a través del tiempo, en 1960, los países que liderizaban
la esperanza de vida mayor era Uruguay y la Argentina con 66 y 61 años respectivamente. Para 2022 teníamos liderizando a Puerto Rico y a Cuba como China. Y se hacen unos estimados de que para 2100 va a ser Chile el que tenga una esperanza de vida mayor con 92 años de esperanza de vida. Sin embargo, quiero decirles que en la actualidad Venezuela tiene una esperanza de vida calculada de 71 años, lo que representa un retroceso, 1.4 años respecto al informado en el 2000. Acá tenemos otra gráfica que nos habla del rápido envejecimiento de la población mundial. En 1990 teníamos 4.7% de población mundial mayor de 65 años. Para 2019 tenemos 9.7%, sin embargo Venezuela no entra dentro de este rango y eso es importante establecerlo, ya les voy a explicar por qué. Otro término importante es hablar de las personas más longevas en el mundo y no es casualidad que estas sean de nacionalidades cuyos países se encuentran dentro de la lista de los países del primer mundo, es decir, España, en este caso Japón, Estados Unidos, y solamente hay un representante de América Latina que sería un brasileño. Cuando nosotros estadificamos, y esto es algo que puede hablar muy bien Mariana y todos los infectólogos pediatras, las muertes perinatales o neonatales por causa. En 1990 tenemos que la principal causa de muerte eran las infecciones respiratorias bajas con 2.22 billones, ¿okay?, de muertes. Esto es a nivel mundial. Y que actualmente, en 2019, esto disminuyó a 671.000 muertes por infecciones respiratorias bajas. Después se encuentran enfermedades diarreicas, lo que es prematuridad extrema, ¿okay?, en 1.27 millones, que cuando la buscamos en lo que es el área de 2019, vemos que ha disminuido a la mitad, a 600.000 muertes. Esto gracias al avance en la medicina, en las tecnologías, las terapias neonatales que están cada día más preparadas. Pero si seguimos leyendo, nosotros vamos a encontrar que básicamente todas las muertes de estos bebés cuando nacen son infecciones o enfermedades infectocontagiosas. Tenemos a la malaria, tenemos meningitis, tenemos cualquier tipo de infecciones, incluyendo también sarampión, que cuando buscamos sarampión en 1990 teníamos 700.000 muertes, si no me falla la vista, y actualmente no tenemos un número o una data exacta registrada. Eso gracias a que es una enfermedad prevenible por vacunas. Esto es muy importante, ¿no? Y que causaría la curiosidad de muchos. El uso o la cantidad en miligramos de antibióticos usados en los países a nivel mundial para la producción de carne, por kilo de carne. ¿Okay? Ellos establecieron a su vez en este artículo una unidad que balanceaba, o sea, estadificaba lo que era el kilo, porque muchos países que no son de nuestra región utilizan lo que es la libra. Pero básicamente, ¿qué podemos ver? Vemos que hay países donde no hay data, ¿okay?, que realmente no es la mayoría, ¿sí? Tenemos países que utilizan entre 0 a 25 miligramos por kilo de carne producida, ¿okay? Y tenemos países que van de 25 a 500. ¿Cuáles son esos países que se acercan a 500? Bueno, tenemos a Canadá, que están en 250 miligramos por kilo de carne producida. Venezuela no tiene esa cantidad extrema de miligramos por kilogramo de carne producida. Entonces, a nivel de ganadería, nos tenemos aproximadamente 50 miligramos por kilogramo de carne. ¿Okay? ¿Esto a qué conlleva? Conlleva a que aumente la resistencia bacteriana en lo que es el ganado y que esto pues, pueda, a su vez, hacer un salto al humano y generar cepas multiresistentes a drogas, que es el tema o la problemática del día. Esto es muy importante, esto también salió de Our World in Data, y es que infecciones por Escherichia coli que sean resistentes a cefalosporinas de tercera generación para el año 2020. Venezuela lastimosamente no tiene data. Nosotros vemos que países, ¿verdad?, como Rusia, tiene más de un 60%, un 60 o un 80% de resistencia a cefalosporinas de tercera generación. ¿Okay? Otros países del continente africano tienen una resistencia
sumamente importante, algunos llegan hasta el 100%, como podemos ver que están completamente en rojo, y de los países de la región que sí están descritos, tenemos un mínimo de resistencia de más del 20%. Es importante entender que cuando hablamos de resistencia antimicrobiana, esta es relevante cuando es por encima del 12 al 15%. Es decir, que toda esta gráfica en los países donde hay data, tenemos que es importante la resistencia que hay a cefaloporinas de tercera generación e infecciones por Escherichia. Luego vamos a pasar a algo un poquito más local, y tenemos este estudio de patrones de susceptibilidad antimicrobiana de bacterias gram negativas aisladas de infecciones del tracto urinario en Venezuela. Estos fueron los resultados del estudio SMART entre 2009 y 2012. Fue realizado aquí en el país, con estudio multicéntrico que involucró el Hospital Universitario de Caracas, Hospital de Clínicas Caracas y el Centro Médico de Caracas. Entre los años mencionados, en donde hubo aproximadamente 472 aislamientos provenientes de Europa. Las enterobacterias, y no es sorpresa para nadie, constituyeron el 96% del total, en donde Escherichia coli liderizó el grupo con 76.9% y Klebsiella tuvo un 10.6%, fueron las más frecuentes. Se detectaron metalactamasas de espectro extendido en el 21.6% de todas estas muestras, y a su vez se midieron las tasas de resistencia a las fluoroquinolonas y a la ampicilina surfactant, y estas fueron muy altas, fueron de 40 a 64% respectivamente. Tenemos que tomar en cuenta a su vez que este estudio tiene más de 10 años de realizado. Ok, aquí vemos un poquito las gráficas, ¿no? Y la producción de Bled resultó en un 21%, como ya habíamos mencionado. Pero estas gráficas a mí me llamaron mucho la atención porque tenemos estas infecciones urinarias producidas en la comunidad, que es la gráfica de arribita, en donde tenemos registrado Escherichia coli, Klebsiella pneumoniae, Klebsiella oxytoque, Proteus mirabilis. Y abajo tenemos las mismas bacterias, pero son infecciones urinarias producidas o asociadas a cuidados de la salud, ¿no? ¿Qué es lo relevante de esta gráfica? Vemos que en aquellas infecciones urinarias transmitidas en la comunidad o adquiridas en la comunidad, vemos que esta Klebsiella oxytoca era productora de Bled en el 100%, y contrarrestada con aquella Klebsiella oxytoca que produjo infecciones asociadas a los cuidados de la salud, en donde la resistencia no es tal. Entonces llama mucho la atención que de la comunidad vienen pacientes con infecciones multiresistentes a drogas. Es importante destacar que las infecciones urinarias se denominan MDR o multiresistente a drogas cuando tienen resistencia a 3 grupos de fármacos. ¿Okay? Y vemos que a su vez, destacando a Klebsiella oxytoca de las producidas en la comunidad, el resto de las bacterias sí producieron Bled, que es un mecanismo de resistencia, ¿verdad? Productoras beta-lactamasas de espectro extendido en una mayor proporción que aquellas adquiridas. Vemos todos los antibióticos testados. Los 2 antibióticos que tuvieron mayor eficacia fueron ertapenem y amikacin. Pero cuando hablamos de resistencia antimicrobiana, hablamos de esta cantidad de muertes que ocurren en el mundo, de la morbimortalidad que hay, que es impresionante. Nosotros tenemos que hablar de sepsis, porque esta es una condición que abarca mucho. La sepsis es una complicación que tiene lugar cuando el organismo produce una respuesta inmunitaria desbalanceada, anómala, frente a una infección, entiéndase, parasitaria, caso de malaria, un ejemplo bueno, micótica, bacteriana, que es lo más frecuente, o viral, que lo vimos con COVID-19. La sepsis es la vía común para desarrollar shock y conducir a la muerte en la mayoría de las enfermedades infecciosas. Nosotros tenemos un aproximado de 30 millones de personas en el mundo que tienen o que desarrollan un episodio de sepsis. 6 millones de ellos mueren. ¿Okay? 1 de cada 3 al año presenta complicaciones importantes producidas por la sepsis. Y según la Sociedad Americana y Peruana de Medicina Intensiva, por cada 100.000 habitantes deberíamos tener 10 camas de UCI. De hecho, lo mínimo aceptable son 100. Pero varios países de la región, incluyendo Venezuela, estamos sumamente fuera del rango. España, antes de la pandemia, estos datos son antes de la pandemia, en 2019 tenía 10.4 camas de UCI por cada 100.000 habitantes. República Checa y Estonia son los países que tenían más camas en ese momento y tenían 43
y 43 y 38 respectivamente. ¿Qué vemos acá? Acá vemos las camas de cuidados intensivos por países. Esta es la data de 2020-2021, en donde Estados Unidos lideriza, ¿okay? Con 300 y algo, 34.7 camas. Luego viene Alemania, Italia, Francia, Corea del Sur, España, Japón, Reino Unido, China y finalmente India. Y vemos que ninguno de los países latinoamericanos sale dentro de este rango. Otra cosa interesante es que el Ministerio de Salud español tiene esta data, tiene estas tablas tabuladas donde podemos buscar por región no solo las camas de terapia intensiva disponibles, sino también las camas de hospitalizaciones regulares. Y ellos lo tienen dividido por estados o departamentos, donde podemos ver qué cantidad de camas tenemos disponibles. Esto es muy importante. En el caso de Venezuela no me fue posible conseguir esto, ¿okay? Esto evidentemente aumenta el riesgo y incrementa lo que se llama un mal pronóstico en el paciente, sobre todo cuando tiene una enfermedad o una infección por una bacteria con una resistencia bien importante. Tenemos estos datos de balance de hospitales Centinela, que fue en 2020, ¿okay? Fue publicado por Twitter, donde tenemos 1.978 camas hospitalarias en el sector público. De esas 1.307, es decir, el 66% estaban disponibles y el 34% estaban ocupadas. De todas esas camas, 200 nada más eran camas de cuidados intensivos. De 99 estaban ocupadas, que representaban casi la mitad. Ahora, a nivel de capacidad de hospitales en el mundo, tenemos que Japón es el país que tiene más camas hospitalarias en el sector público. Todo lo que estamos hablando en el sector público, más camas por cada 100.000 habitantes. Camas de hospitalización regular, con 1.340 camas. Acá sí hay países que entran dentro del rango que están en nuestra región, como a la Argentina, tenemos a Bolivia por acá. Esto es muy importante porque el mayor problema que hubo dentro de la pandemia, y probablemente lo que hizo que se incrementara la resistencia antimicrobiana en infecciones adquiridas en la comunidad, fue que se incrementaron las hospitalizaciones domiciliarias, porque no teníamos camas suficientes para hospitalizar a los pacientes. Teníamos prácticamente unos cuidados intermedios en casa. Los pacientes estaban con CPAP, en ocasiones hasta con varios tipos de ventilaciones mecánicas no invasivas, y evidentemente teníamos personal de salud que estaba al cuidado de las 24 horas. Todo esto es importante porque entonces se desarrolló lo que se llama la amenaza. La amenaza de la resistencia antimicrobiana vino desde el 44. De hecho, el momento donde tienen más auge los antimicrobianos durante la Segunda Guerra Mundial. En este momento se describieron las penicilinasas, ¿ok? Y para el año 1960 fue descrita la enzima que cumplía la misma función denominada entonces ahora beta-lactamasa, específicamente TEN1. Estas enzimas actúan inactivando los antibióticos beta. En 1997 en Alemania se da el descubrimiento de mutaciones en genes que codificaban las beta-lactamasas, generando así una enzima capaz de hidrolizar los antibióticos, es decir, las cefalosporinas de tercera generación y el accionato, llamándolas por primera vez en este momento, en el 89, como beta-lactamasas de espectro extendido, conocidas hoy en día como ¿okay? Actualmente se conocen alrededor de 200 tipos de estas enzimas, en las cuales se encuentran las metalobeta-lactamasas y las serino-beta-lactamasas, siendo estas últimas llamadas carbapenemasas, capaces de hidrolizar a los antibióticos carbapenémicos, confiriendo la resistencia a todos los beta-lactámicos, y este sí es un dolor de cabeza para nosotros, porque nos quedamos prácticamente sin opciones terapéuticas. Quería mencionar el Provendra, el doctor Manuel Guzmán, el profesor de este programa, de esta página de vigilancia de resistencia bacteriana. No tenemos programas de vigilancia de resistencia viral ni fúngica, todavía no conseguí ningún tipo de información de parte del Ministerio ni de ningún otro ente. Y esto es muy importante porque tenemos publicaciones nacionales
y publicaciones internacionales que involucran a nuestro país, y entonces podemos conocer un poco más acerca de la resistencia y a través de eso saber qué tratamiento podemos suministrarle o indicarles. Pero la resistencia antimicrobiana no solamente se refiere a las bacterias, también tenemos resistencia en el caso de las micobacterias, como es la tuberculosis. Quiero mencionarles que todos los países para el año 2020 disminuyeron los casos de tuberculosis, a excepción de Venezuela. Es el único país en el mundo que aumentó la tasa un 2% y tenemos ahora una incidencia de 47 por cada 100.000 habitantes. A nivel mundial, en 2021 se estimaron 10 millones de casos de tuberculosis y 1.6 casos fallecieron por esta causa. 200.000 pacientes aproximadamente tenían la coinfección con VIH. En las Américas, en 2021 se estimaron 309.000 casos de tuberculosis y se notificaron sobre el 70%. Las muertes estimadas para la región fueron de 32.000, de las cuales el 10 o 11% aproximadamente correspondían con coinfección por VIH. Se diagnosticaron 4.820 casos de tuberculosis XDR o MDR en la región, y de estos el 95% se inició tratamiento. La estrategia actual es el fin de la tuberculosis. Y para el fin de la tuberculosis propuso OMS que se disminuyera el número de muertes por tuberculosis en un 95% comparado con 2015, reducir los nuevos casos en un 90% y garantizar que ninguna familia sufra costos catastróficos debido a la tuberculosis. Esta coloración de Nielsen es cortesía de uno de mis residentes, el doctor Solano. La realizamos en el servicio donde tenemos un paciente sumamente bacilífero en ocasiones, y esto es para conocimiento nacional. Nosotros no tenemos en ningún hospital bacteriología, ni micología, o sea, no tenemos estudios de microbiología como tal, un laboratorio que lo realice. Y debemos vernos en ocasiones forzados a realizar este tipo de coloraciones para dar diagnóstico y poder entonces suministrar tratamiento. Pero ¿cuál es el problema? ¿Cuáles son los problemas? Hemos hablado mucho de resistencia antimicrobiana como que si fuera algo aislado. El problema es el problema son los pacientes que te llegan con cultivos, evidentemente enfermos, que no se trata de una colonización, con cultivos y bacterias que son resistentes a prácticamente todos los antimicrobianos, como en este caso. Este es un paciente de 70 años, paciente mío de mi consulta, con Parkinson, que no había visto, que tuvo COVID, evolucionó bien. El señor tuvo una fractura de cadera, le colocan una prótesis de cadera que se infecta por un estafilococo aulasa negativo y empieza con la secreción, iniciamos tratamiento empírico antes de tener el cultivo, motivado a que se puso muy mal el paciente, de hecho lo volvimos a hospitalizar, y cuando llega el resultado vemos que tenemos una bacteria multiresistente al droga. La única sensibilidad intermedia que presentaba era la tetraciclina. El paciente evolucionó muy mal, este paciente empeoró desde el punto de vista cognitivo por la enfermedad de Parkinson, o sea, una enfermedad degenerativa que empeoró, y este paciente lamentablemente falleció. Nunca pudimos controlar la infección, utilizamos cámara hiperbárica, hicimos 1000 cosas para tratar de contener, no lo logramos. Y no lo logramos porque tenemos muchas opciones terapéuticas en ocasiones, y ese es el problema. Pero hoy yo quiero traerles también una respuesta, ¿no? Siempre hablamos de la problemática y no hablamos de las soluciones ni de los avances científicos en este momento. Si hay avances, ¿qué opciones tenemos? Bueno, hay nuevas moléculas que se están generando, gracias a Dios los científicos cada día están más interesados. Quiero notificarles que el mes de marzo los infectólogos en Estados Unidos se acercaron a la Casa Blanca a exigir financiamiento para la síntesis de nuevas moléculas antimicrobianas, y esto trae respuestas. Aunque no son tan rápidas, esto trae respuestas. Tenemos a la fabimicina, que tiene una actividad importante contra el estafilococcus meticilino resistente, ya testeado con antigüedad, pero en este momento se testeó con más de 200 aislamientos clínicos, para Escherichia coli, Klebsiella pneumoniae, Acinetobacter baumannii. Lo más importante de todo, quiero dejarles claro, que no mata las bacterias comensales. Es decir, no nos altera mucho la microbiota, y esto es muy importante por muchas razones. Tenemos opciones, ¿ok? En cuanto a la tuberculosis, que lo habíamos mencionado anteriormente, bueno, tenemos varios estudios que han publicado
acerca de la bedaquilina, que la bedaquilina no es conocida por todos, es un medicamento que fue aprobado por FDA en 2012, cuyo mecanismo de acción es inhibir a la ADP sintasa. ¿Okay? Se utiliza solamente para pacientes que tengan tuberculosis multiresistente a drogas o extremadamente resistente a drogas. Tenemos también que se utiliza en combinación con la petronamida, que inhibe la formación del ácido glicólico, y el linezolid, que sí es de conocimiento general, que inhibe la síntesis de proteínas. Entonces, estos participantes todos presentaban tuberculosis extremadamente resistente a medicamentos, conocido como XDR, es decir, resistente a rifampicina, a una fluoroquinolona y a un aminoglicosida. O tuberculosis pre-XDR, que ellos establecieron como aquella que es resistente a la rifampicina y a una fluoroquinolona o a un aminoglicosida. Y finalmente, la tuberculosis resistente a rifampicina. O aquellos pacientes que no podían recibir el primer esquema, de primera línea, disculpen, por motivados los efectos adversos de estas drogas. Entonces, un total de 84 al 93% de los participantes en los cuatro grupos que se desarrollaron de la clínica, se les dieron dosis distintas, reaccionaron muy bien, todo lo favoreció. Evidentemente, los pacientes que se favorecieron más fueron los que utilizaron 3 drogas, ¿ok? Y de las 3 drogas, los que utilizaron menor dosis de linezolid, que fue la dosis menor fue de 600 miligramos diarios durante 26 semanas, ¿ok? Con menor incidencia de efectos adversos. ¿Qué tenemos de nuevo? Porque cuando hablamos de resistencia antimicrobiana, vamos a hablar de resistencia. ¿Okay? Y dentro de lo nuevo que tenemos está el lenacapavir, que es el primer inhibidor de la cápsula del VIH. Es potente, de acción prolongada, que podemos usarlo cada 6 meses. Es el único en su clase que tiene actividad in vitro contra cepas resistentes a los nucleócidos, inhibidores de la integrasa y a los IP. Básicamente este estudio es un poquito complicado, pero el estudio Capella lo que hizo fue seleccionar a aquellos pacientes que estuvieran en falla viral, que tuvieran más de 400 copias, ¿verdad? Con un régimen recurrente, es decir, pacientes que tuvieran buena adherencia y que tuvieran test de resistencia que notificaran resistencia a 2 o más agentes de las 3 o 4 familias de antirretrovirales ya conocidos. Entonces se hizo la aleatorización y se seleccionó 3 grupos. En un primer grupo de pacientes se utilizó el lenacapavir oral primero, más el régimen que fallaba. Todos los que trabajamos con VIH sabemos que los pacientes con resistencia antirretroviral debemos dejarle el régimen que está fallando para poder hacer el test. Y esto fue por 2 semanas, y luego estos pacientes pasaban a 52 semanas de lenacapavir subcutáneo cada 6 meses, más una terapia antirretroviral optimizada. ¿Okay? El otro grupo fue un grupo que estuvo con placebo, más el régimen fallido por 2 semanas, y luego lo pasan a lenacapavir oral, más la terapia optimizada, por 2 semanas más, para finalmente cumplir 52 semanas de lenacapavir subcutáneo cada 6 meses, más el régimen optimizado de terapia antirretroviral. Finalmente, un tercer grupo que pasa de una vez a la lenacapavir oral más la terapia optimizada, y de allí lo pasan literalmente al lenacapavir subcutáneo cada 6 meses más la terapia oral optimizada. ¿Qué tenemos de esto? Bueno, que los científicos no se han quedado dormidos, que estamos buscando respuestas, que tenemos nuevas cosas, pero a pesar de todos estos avances, a pesar de los problemas que tenemos con Candida auris, aún con estas opciones nos quedamos con muchos problemas. Y uno te quiere decir, es muy importante cuando tenemos pacientes con infecciones resistentes a drogas, con infecciones difíciles de curar, que hagan interconsulta con enfermedades infecciosas, que son los que mejor podemos llevar toda la situación. Somos los especialistas en el área y tienen que consultarnos. Por su tiempo, muchísimas gracias, y espero que esto haya sido de su agrado y de aumento en su conocimiento. Sí, bueno, excelente la presentación, y vamos a seguir entonces con Mariana, con el punto que trae Mariana, que es sobre
enfermedades inmunoprevenibles, un futuro en retroceso, igual pueden hacerlo que están conectados ahorita en línea, muchas personas lo ven posteriormente, pero por ser una mañana de viernes. Pero si tienen alguna pregunta, pueden hacerlo y al final la... Buenos días. Primero que nada, agradecer a SOS Telemedicina, el proyecto ECO de la Universidad Central de Venezuela y a la Sociedad Venezolana de Infectología por la invitación a esta ponencia de la 32ª Teleclínica de Infectología, un futuro de la infectología en Venezuela, sobre las enfermedades inmunoprevenibles, un futuro en retroceso, aprovechando que justamente estamos en la 21ª semana de la vacunación en las Américas y en la 12ª semana mundial de inmunización, donde el mensaje que nos quieren llevar es que cada vacuna cuenta, ponte al día y tratar de que el objetivo sea que 92 millones de personas se vacunen a nivel mundial en este momento, sobre todo aquellos niños que son los que realmente primordialmente van a los que son las semanas de vacunación, están con 0 dosis o subvacunados. Recordando brevemente, las vacunas se dicen que activan las defensas naturales del organismo para que puedan aprender a resistir contra las infecciones específicas y fortalecer nuestro sistema inmunológico. La vacunación es una forma sencilla, inocua en la mayoría de los casos y eficaz de protegernos contra enfermedades. Tiene distintos beneficios. Primero que todo, que salvan vidas cada año. Ayudan a combatir enfermedades haciendo posible su control y eliminación, que esto es muy importante y lo vamos a ver más adelante cuando estemos mencionando por qué realmente estamos en retroceso. Previenen complicaciones de enfermedades infecciosas. Es un derecho básico de todos los ciudadanos, por lo cual protege a todos, no solamente a los niños, sino a todos los grupos etarios. Forma parte de un estilo de vida saludable y son importantes a lo largo de la vida. Uno habla de vacunas y uno piensa, no, eso es en los niños. No. Niños, adolescentes, adultos, embarazadas y personas con ciertas patologías tienen que ser vacunados con los distintos esquemas que tengan los países en el que se esté viviendo. Y además se dice que las vacunas son seguras y eficientes. Aquí tenemos solamente parte de las vacunas que contamos en Venezuela dentro de nuestro esquema nacional, pero existen muchas otras dependiendo realmente del país en el que nos encontremos y muchas otras que se están elaborando y creando actualmente. Este es el esquema de la Sociedad Venezolana de Pediatría y Puericultura, que nunca podemos dejar de lado. Estos son para los niños menores de 10 años, teniendo en color azul las dosis realmente del esquema habitual, en amarillo los refuerzos, y el verde cuando podríamos tratar de recuperar aquellas dosis que por algún motivo se perdieron. Los adolescentes, que también forman parte de la pediatría, no se pueden dejar de lado, pero a pesar de que estos son los esquemas de los niños, adultos, embarazadas y personas con ciertas patologías, también tienen sus esquemas propios, por lo cual, como recordamos anteriormente, las vacunas son para toda la vida, no solamente para la edad pediátrica. ¿Qué es la cobertura vacunal? Que es lo que realmente nos va a llamar la importancia en este tema. Es aquella que mide la proporción, es decir, el porcentaje de niños que han recibido las vacunaciones establecidas según los programas nacionales de cada país. El porcentaje mínimo para conseguir el efecto de una inmunidad varía de 75% a 95% dependiendo de la enfermedad que se quiera prevenir. Pero para tener una cobertura vacunal adecuada tenemos que tener mayor del 90%, lo ideal mayor del 95%, pero como límite ponemos el 90% y vamos a ver qué ha pasado con tanto a nivel mundial, América, que es nuestro continente, y en Venezuela con esta cobertura vacunal. Y es importante además también realizar lo que es el monitoreo de los datos, ya que esto nos va a ayudar a que los países puedan priorizar y adaptar sus estrategias de vacunación dependiendo de la causa y de la enfermedad que estemos presentando. La gran pregunta, ¿por qué pusimos este título de un futuro en retroceso? Muchas de estas enfermedades que son inmunoprevenibles, hace unos cuantos años tuvieron el letrero de libres de la enfermedad en distintos continentes o países en específico. ¿Pero qué ha pasado? En estos últimos 10 años han vuelto a aparecer brotes pequeños, incluso brotes más grandes, por lo cual realmente estamos regresando a años anteriores donde habíamos logrado un gran avance en lo que era el control de estas enfermedades, y están apareciendo. ¿Y por qué se debe esto? Realmente más que todo es la disminución de la cobertura vacunal. ¿Y quién ha ayudado a que esto empeore? Realmente estos últimos 3 años han sido la catástrofe, por lo cual también es una alerta roja sobre todo lo que es a nivel de la vacunación infantil, porque el COVID-19 nos ha puesto un panorama mucho más oscuro. Realmente ya veníamos con una reducción en los últimos años y en estos últimos 3 la reducción de la cobertura vacunal disminuyó drásticamente gracias al COVID-19, lo que trajo un aumento de varios millones de niños que se encontraban desprotegidos contra algunas enfermedades, y esto ha puesto en peligro todo lo que se había logrado en los últimos 10 años, con un retroceso tan importante en lo que sería la materia de inmunización infantil, por lo cual se dice que llegar a corregir o alcanzar estos logros que se habían encontrado en los últimos 10 años realmente es todo un desafío para nivel mundial actualmente. El programa de vacunación mundial, que son los datos de la OMS, específicamente en América, que es nuestro continente,
dice que para el año 2021, más de 2,7 millones de niños menores de 1 año no recibieron todas las dosis de vacunas contra difteria, sarampión y tosferina, principalmente, pero esto no deja de lado que no hayan recibido las vacunas contra las del resto de las enfermedades inmunoprevenibles. Para el 2010, América era la segunda, casi la primera región con mayor cobertura vacunal. Actualmente estamos de penúltimos, casi llegando al final, solo un poquito más altos que África, pero realmente hay que ver que lo que son en 13 años, cómo hemos bajado de ser casi los mejores a estar dentro de los peores en lo que es cobertura vacunal, por lo cual el riesgo de brotes debido a enfermedades prevenibles por la vacunación se encuentran actualmente en un punto realmente bastante alto de los últimos 30 años y de los últimos 10 años específicamente. Si vemos estas tablas de UNICEF y la Organización Mundial de la Salud, que fueron publicados en el Estado Mundial de la Infancia del 2023, donde su mensaje es: para una infancia saludable hay que tener vacunación. Ellos dicen que entre el 2019 y 2021 se estimaron aproximadamente 67 millones de niños que no se beneficiaron de ninguna vacuna. Y de estos, el 48 millones eran cero dosis, es decir, no recibieron ninguna vacuna. Aquí podemos ver cómo para el año 2000 había aproximadamente 22 millones de niños que no recibían ningún tipo de dosis, que esto es lo que llama la Organización Mundial de la Salud cero dosis. Logramos un gran avance para el 2010, disminuyendo a 15,4 millones, pero otra vez volvimos a subir y nos estamos acercando a lo que era hace casi 20 años con 18,2 millones. Si vemos esta otra gráfica de mano derecha, comparamos lo que son los cero dosis, que son los que están en color gris, y para el 2021, como ya vimos, 18,2 millones no recibieron ningún tipo de dosis, y 6,8 millones eran los que recibieron algunas de las dosis, pero no todas las establecidas en los programas nacionales de inmunización. Un poco más representativo lo que fue realmente anualmente desde el 2000 hasta el 2021. Los mejores años fueron realmente entre el 2008 y 2012, y ya a partir del 2017 empezamos a aumentar lo que eran los cero dosis y los subvacunados, llegando a estar en las peores condiciones actualmente en el 2021. Esta es una gráfica donde nos habla de los 20 países con mayor número de niños y niñas cero dosis. Uno lo ve y dice, bueno, la mayoría son África, Asia, está lejos de nosotros. Pues no, tenemos 2 países dentro de estos 20 que son de Latinoamérica. Brasil y México están entre los 20 países con menores coberturas vacunales. Y dijimos, bueno, está bien, son Brasil y México, pero Venezuela no se queda detrás. Si hacemos un énfasis en lo que es Latinoamérica, Venezuela es el tercer país con menores coberturas vacunales, teniendo 120.306 niños con cero dosis y 75.748 subvacunados, es decir, recibieron una que otra dosis, pero no el esquema completo como debe ser. Si lo hacemos realmente todo lo que es Latinoamérica, o sea, la región de las Américas, como lo denomina la OMS, tenemos 1.759.115 niños cero dosis y la mitad más o menos de 652.000 subvacunados, por lo cual realmente no estaremos dentro de los 20 como vimos en la gráfica anterior, pero si nos enfocamos en nuestro continente, que es el que nos debe llamar la atención en estos momentos, estamos de terceros y eso debe prendernos las alarmas a todos. Ahora vamos a identificar realmente las vacunas dentro del esquema nacional de venezolano que tenemos que tener en prioridad en nuestros niños. Aquí tenemos solamente algunas, realmente las que están identificadas en el reporte de la OMS, no todas están mencionadas. Tenemos por lo menos a lo que es a nivel de las Américas, distintos años del 2000, que fue lo que empezamos a ver, y terminamos en el 2021, BCG, que es una de las primeras vacunas que colocamos, realmente tenía la cobertura vacunal ideal, por encima del 95% hace más o menos unos 20 años, pero en el 2021 vemos que ya estamos por el 82%. Hepatitis B no había reportes en estos 2 años, pero de tener 83%, que ya es un reporte bastante bajo para el 2015, estamos en 68% a nivel de la región de las Américas. Vamos con difteria, tétanos y pertusis, primera y tercera dosis. Estábamos excelentes hace 20 años, vamos por 87% de cobertura vacunal y peor cuando hablamos de la tercera dosis. A medida que van avanzando en cantidad de dosis, la cobertura vacunal es peor. Trivalente viral también estaba ideal, por encima del 90-95%. Estamos en 85% y tristemente 68% de la segunda dosis de trivalente viral. Rotavirus y neumococo, tenemos registros realmente en 2015-2021 a nivel de las Américas, 75% para rotavirus, 80% de cobertura vacunal para neumococo. Pero esto a nivel de las Américas, ¿qué pasa en Venezuela? El panorama es muchísimo peor. En el 2020, BCG 99% lo ideal. Ya estamos en 68%, siendo una de la primera vacuna que realmente se colocan en los niños. Hepatitis B, también la neonatal, nunca has tenido realmente una cobertura ideal, pero estamos graves, 37%.
Sigamos con difteria, tétanos y pertussis. Realmente uno si se fija en esto, en el 2015 teníamos una cobertura casi en todas las dosis, ideal, por encima del 90%, siempre las dosis sucesivas tienen menor cobertura. Pero en este año no llegamos ni al 75% en ninguna de las vacunas, por lo cual debe prendernos las alarmas de qué está pasando en nuestro país. Y bueno, no vemos rotavirus ni neumococo porque a pesar de que están en el Plan Nacional de Vacunación, no existen a nivel público, por lo cual no tenemos una cobertura que podamos registrar porque realmente esto se basa a nivel público y no en las dosis privadas que se están colocando. Y VPH, que es una de las que más está llamando la atención, también estamos en un 0% realmente de cobertura vacunal en Venezuela. Como vimos, hay que hacer énfasis, no es que las demás enfermedades no tengan importancia, pero estas son unas de las que más han estado llamando la atención o han salido en las noticias últimamente. Triple bacteriana, difteria, tétanos y pertussis, sobre todo difteria, trivalente viral con sarampión, rubiola, parotiditis, el sarampión y poliomielitis. Cuando hablamos realmente de estas tres vacunas, aquí tenemos una gráfica de la prevalencia de la cobertura vacunal de la primera, tercera dosis de triple bacteriana y de sarampión. Podemos ver que a nivel global, realmente en todos los años se había mantenido, pero a partir del 2020 disminuyeron las coberturas vacunales, como ya habíamos visto. Esto, más que todo, ocasionado por la pandemia del COVID-19, pero en Latinoamérica y el Caribe, el descenso ha sido más brusco, casi que un tobogán, de tener más del 95%, tener 71% para tercera dosis de triple bacteriana, y 81 y 83 para sarampión y primera dosis de triple bacteriana. Por lo cual realmente, como ya les comenté, cualquier número por debajo de 90, a pesar de que el ideal es 95, nos deja muy mal parados a todos. Difteria, para recordar brevemente, es una enfermedad causada por la bacteria Corynebacterium diphtheria, que infecta principalmente la garganta y las vías respiratorias superiores y produce una toxina que puede afectar a otros órganos y si no es tratada e identificada precozmente puede llevar a la muerte. Por lo cual la vacunación contra la difteria ha reducido drásticamente la mortalidad y la morbilidad, pero sin embargo sigue siendo un problema de salud infantil en los países donde la cobertura es deficiente, es decir, nuestro país está dentro de ellos. Aquí podemos ver una gráfica de cómo se han comportado los casos de difteria a nivel mundial. Realmente la mayoría de los casos son en África y en Asia, pero tuvimos más o menos controlados entre el 2008 hasta el 2014, con aumento de los brotes entre el 2016 y el 2019 y han ido disminuyendo, pero no quiere decir que no existan. Todavía hay difteria a nivel mundial. Si nos acercamos a nivel de las Américas, estuvimos bastante bien unos años y tuvimos unos brotes igualmente entre el 2016 y 2019 y a pesar de que es un cuadro realmente pequeño, todavía hay casos de difteria reportados. En Venezuela, justamente a finales del mes de febrero o marzo, hubo 3 casos en el municipio Sifontes del estado Bolívar, por lo cual realmente tenemos que estar pendientes porque ya está en nuestro país y en cualquier momento podría volver a pasar esto si disminuimos la cobertura vacunal y si disminuimos las alertas contra estas enfermedades. En Venezuela, como ya habíamos comentado, igualmente el mayor brote, después que habíamos tenido casi más de 14 años sin ningún tipo de caso reportado de difteria, a partir del 2016 hubo un brote que igualmente inició en el municipio Sifonte del estado Bolívar, como el que reportaron este año, y fueron un total de 1.761 casos para este brote en estos años. La OMS recomienda que haya 3 dosis principales contra la vacunación de la difteria, tétanos y pertussis y 3 dosis de refuerzo. Las primeras deben ser, según el esquema venezolano, 2, 4 y 6 meses, y los refuerzos al año de vida, entre los 4 y 6 años, y se recomienda un refuerzo en la edad adolescente, y no podemos dejar de lado a las mujeres embarazadas, también para con la vacunación de difteria, que es muy importante. En cuanto a la cobertura vacunal, primera y tercera dosis, que es lo que nos reporta la OMS, actualmente en el 2021, a pesar de que el informe fue publicado en enero de este año, realmente los últimos datos como tal son de julio del 2021, para la primera dosis de triple bacteriana tenemos un 72% y tercera dosis un 56%, muy por debajo de lo que realmente estábamos esperando. Sarampión es otra enfermedad viral muy contagiosa que afecta sobre todo a los niños y puede causar enfermedades severas que pueden llevar incluso a la muerte, al igual como vimos con difteria, y se dice que antes de que comenzara la vacunación masiva, que fue en 1980, 2,6 millones de personas al año podían fallecer a causa de sarampión. Hubo 35 años donde realmente fueron maravillosos, de tener 4,5 millones de casos en 1980, llegamos casi a 240.000 para 2015, pero ¿qué ha pasado? Sarampión sigue con nosotros y está regresando. Hay que estar pendiente de él, porque como podemos ver, igualmente a nivel mundial, seguimos como difteria, la mayoría de los casos, a pesar de que uno ve que son bastantes, son en África y en Asia, pero esto nos queda por del lado del continente americano. Igualmente como difteria, hubo un brote a nivel de lo que fue el 2016-2019, pero todavía tenemos casos reportados.
En América tuvimos unos cuantos años con muy escasos reportes. También tuvimos el brote del 2017 hasta el 2020 y actualmente todavía hay casos reportados, sobre todo a nivel de Brasil, que es nuestro país fronterizo, por lo cual si lo tenemos aquí al lado, en cualquier momento nos puede llegar a nosotros. Otros casos reportados son en Estados Unidos, hubo casos en Argentina el año pasado, por lo cual están cerca, y con la globalización, los viajes, todos estos casos pueden llegar a Venezuela si no estamos pendientes. A nivel de Venezuela, desde el 2002 hasta el 2017, que fue el brote que tuvimos, no hubo casos reportados, y en este periodo fueron 6.942 casos, y actualmente no se han reportado ninguno, pero como ya dije, lo tenemos aquí al lado tocándonos la puerta, en cualquier momento esto podría volver a aumentar. En cuanto a la cobertura vacunal de la trivalente viral, igualmente que son 2 dosis, para el 2021 tenemos una cobertura del 68% con la primera dosis y un 37% de la segunda dosis. Si comparamos esta gráfica de la Organización Mundial de la Salud, donde el verde es lo ideal, más del 95%, y podríamos aceptar hasta el 90%, en estos países tenemos a México y a Cuba, Venezuela está acá, en el color rojo, en menos del 80%, que como ya dijimos es el 68%. Esto es con la primera dosis, donde realmente bastantes países están del lado derecho. Pero ¿qué pasa con la segunda dosis? La mayoría de los países se desplazan hacia la izquierda con una cobertura por debajo del 80%. Mantenemos las buenas coberturas en México y Cuba, pero Venezuela, dentro de todos estos países de Latinoamérica, es el que está peor con la segunda dosis, con un 37% de cobertura vacunal. Es decir, hay que activarnos con las vacunas y hacer énfasis en la importancia de ellas. Poliomielitis es una causada por un poliovirus que es altamente contagioso. Se decía que hace 30 años paralizaba a más de 1.000 niños cada día en el mundo y realmente afectaba principalmente a niños menores de 5 años. Poliomielitis no tiene cura, por lo cual la única opción es la prevención con la vacunación. Igualmente a nivel mundial, los casos, si comparamos con las gráficas de sarampión y difteria, habían disminuido, incluso polio llegó a estar con el mensaje de eliminado. En muchísimos países, incluso en el continente americano, estaba eliminado, pero han vuelto a aparecer casos. Por lo menos si hablamos a nivel de América Latina, hubo casos reportados este año en Perú de este poliovirus salvaje, casos aislados en Canadá y en Estados Unidos, realmente en estudios de aguas, pero eso no quiere decir que el virus no pueda llegarnos. Venezuela, realmente tenemos que retroceder bastante. El último caso de polio en Venezuela fue en 1989 y no hemos tenido ningún caso reciente. Pero esto no quiere decir que no hay casos, nos vamos a quedar tranquilos, no. Siempre hay que estar pendientes de esto. Por lo cual aquí tenemos todos los países de Latinoamérica de cuándo reportaron su último caso de polio. Venezuela lo tenemos aquí en 1989 y los últimos como tal fueron Perú y Colombia en 1991, pero tardamos 3 años más o menos en arreglar la documentación para que nos dieran el certificado de que polio estaba eliminado del continente americano. La cobertura vacunal de polio con primera dosis tenemos una cobertura del 59% y de tercera dosis 50%, igualmente muy por debajo de lo que estábamos esperando. Hablamos de estas 3 enfermedades porque son las que están ya sonando realmente en las noticias últimamente, pero esto no quiere decir que las demás vacunas no sean importantes. Hepatitis B, como vimos, también tenía una cobertura más o menos y ya estamos por cerca del 60%. BCG ha disminuido, como habíamos visto, por lo menos en Venezuela, teníamos un 90% hasta el 2015 y íbamos por un 68%. Haemophilus influenza también tiene un descenso que se encuentra actualmente por debajo del 50%. Rotavirus, donde tuvimos una gran cobertura en los poquitos años que lo tuvimos en el nivel público. Actualmente ya ni existe cobertura porque no se puede encontrar esta vacuna, y lo mismo pasó con polio. Tuvimos unos pequeños años con la vacuna a nivel público, ya no está, por lo cual la cobertura vacunal, al hacer las estadísticas, es 0 contra estos virus, contra estas enfermedades. ¿Qué nos recomienda la Organización Mundial de la Salud y UNICEF? Vacunar a todos los niños. Hay que poner al día el calendario de vacunación, identificar cuáles son aquellos niños con dosis 0 y cuáles son aquellos niños subvacunados, y que haya equidad. Esto quiere decir que todos los niños, sin importar estrato social, sexo, tienen que ser vacunados. Y no solamente los niños, como ya dije, todas las personas, desde el más chiquito hasta el abuelito que tenemos en la casa, todos tienen vacunas que pueden ser cumplidas, y lo ideal es que todos tengan los calendarios de vacunación al día. Otra recomendación es reforzar la confianza en las vacunas, porque ¿qué pasó con el COVID-19 que nos llegó este panorama oscuro? También disminuyó lo que era la confianza. Las personas no creían y les tenían miedo a la vacunación con el COVID-19, y no solamente con la del COVID, sino que esto acá arriba a tener dudas en el resto de las vacunas, por lo cual hay que hablar con las comunidades y equipar al personal de salud en lo cuanto es el conocimiento sobre vacunación. Otra recomendación es gastar más y mejor en inmunización. Hay que invertir en la atención primaria, invertir en vacunas.
porque es más fácil invertir en una vacuna que invertir en las consecuencias que puede traer la enfermedad como tal, el costo de una hospitalización, el costo para una familia tener que tratar a un enfermo, por lo cual se sugiere gastar más en inmunización. La última recomendación es establecer sistemas resilientes. Hay que mejorar los sistemas de recolección de datos para realmente ver cómo es la cobertura de todos los países, asegurar que haya vacunas en el país y desarrollar innovaciones en cuanto a inmunizaciones y atención primaria de salud. Las vacunas nos protegen de las enfermedades a lo largo de la vida, como ya dije, no solamente los niños, adultos, jóvenes y adolescentes y la tercera edad. Todas las vacunas son importantes. Para el 2030 tenemos la agenda de inmunizaciones que tiene un gran objetivo. ¿Cuál es este objetivo? Reducir en un 50% el número de niños que no tienen todas las vacunas y lograr una cobertura vacunal nuevamente del 90%, para empezar por ahí, pero lo ideal sería por encima del 95%, e introducir más de 500 vacunas en los distintos países que se han estado elaborando. En conclusión, podemos decir que la baja cobertura vacunal ha permitido la reemergencia de enfermedades ya consideradas en vías de erradicación, que ninguna de las vacunas de Venezuela alcanza la cobertura del 90%, ya vimos que ni siquiera llegan al 75%, por lo cual se debe reforzar el papel de los sistemas sanitarios en la inmunización, lo cual es un pilar clave y es fundamental en la atención primaria de salud. Como ya vimos, un futuro que está en retroceso, en esta semana de la vacunación tenemos un mensaje realmente en inglés de Big Shop, o llegar a la meta, donde nos plantean, que vamos a ver este video que es bastante representativo, de la Organización Mundial de la Salud, sobre estas vacunas. Se han desviado del camino, ha ido incluso hacia atrás, y millones de niños no han recibido vacunas especiales, poniendo en riesgo su salud y su futuro. Por eso ha llegado la hora de la gran puesta al día, la hora de que vayamos todos juntos, de que aprendamos en paz, de que recuperemos con urgencia los progresos vecinos, dirigentes políticos y trabajadores de la salud, padres y niños. Es hora de reforzar los sistemas de salud y de administrar vacunas para que todos los niños del mundo tengan la oportunidad de crecer más sanos y felices, para que enfermedades como la coronavirus solo se encuentren en los libros de historia. Es un gran momento. Es nuestro momento, el año de la gran puesta al día. Entonces, si realmente no queremos un futuro en retroceso, sino tener un futuro saludable, es hora de actuar y hacer énfasis en lo que son las vacunaciones, con el mensaje que, como ya dijimos inicialmente, en la Semana de la Vacunación de las Américas y la Semana Mundial de la Vacunación, las vacunas son seguras y salvan vidas, ponte al día, cada vacuna cuenta, por lo cual es hora de actuar y fortalecer tanto a los niños como a todas las personas con la vacunación. Muchas gracias. Bueno, espectacular igualmente, ambas presentaciones muy buenas, y quiero hacer una breve reflexión, sobre todo con este elemento final de las vacunas. Es importante que los estados de gobierno averigüen por qué las personas no se vacunan, porque no siempre es falta de promoción. A veces un video bonito no necesariamente es el problema. El problema puede ser barreras o problemas en el acceso, o falta de disponibilidad de vacunas, o falta de información adecuada. Y estamos empezando una semana de vacunación, y en Venezuela va a ser un mes, pero dentro de lo bueno, vacunarse resulta como sacarse la cédula a un pasaporte. Hay mucha falta de información, no sabemos en qué centros se están vacunando, y no hay orientación muchas veces en promover la vacunación. Sería maravilloso que en Venezuela promover la vacunación fuera como promover las elecciones, y que tuviéramos herramientas de mensajes tipo SMS, donde indicaran dónde están vacunando, recordaran a las personas según la localización geográfica, mira, estamos vacunando en tal sitio, en tal área, y hacer más accesibles las vacunas. En Venezuela, muchas de las personas en distintos estudios que se han hecho no se han vacunado por falta de acceso a las vacunas, porque cuando van al sitio está cerrado, y cuando vuelven a ir al sitio no tienen la vacuna, o cuando van por tercera vez, simplemente quien está vacunando a lo mejor no vino porque no pudo llegar por cuestiones de tráfico o lo que sea. Entonces debemos fortalecer también el sistema de salud desde el punto de vista de lo que trabaja el sistema de salud, con horarios adecuados que permitan que la profesionalización sea relevante. Igualmente, no es cuestión de tener las vacunas en el sitio, sino capacitar a esas personas que coloquen vacunas para que no suceda como COVID-19, se perdían oportunidades por desconocimiento. Cuando alguien llegaba y había tomado aspirina, o había comido pescado, leche, o a lo mejor tenía una alergia medicamentosa o era asmático, muchas personas no la vacunaron contra COVID por mala información.
incluso le decían cosas inadecuadas como que podían hacer ejercicio, podían tener relaciones sexuales, no podían tomar alcohol, y nada de eso tiene evidencia científica. Entonces, debemos evitar perder las oportunidades, pero debemos buscar activamente vacunar a la población. Estar en una plaza no es suficiente. Hay que buscar activamente a las personas que no se pueden vacunar porque están sobreviviendo. Y eso, ya te voy a hacer preguntas en ese sentido, pero también vamos a la otra parte de la resistencia. Vemos que con COVID-19 todos los demonios que veíamos con la prescripción de medicamentos ocurrieron. Intrusismo, significa profesionales o personas que no son especialistas o no tienen la capacidad de indicar medicamentos, lo están indicando de manera inadecuada. Es muy fácil indicar antibióticos. Hasta la vecina de uno te recomienda citromicina si tiene un poquito de moco. Entonces, es un problema porque la prescripción, incluso las infecciones más comunes, profesionales de salud, incluso con especialidades, no hacen lo adecuado porque no tienen los conocimientos de la resistencia. Un especialista que indique para una infección urinaria que metrofloxacin en Venezuela está haciéndolo mal. Por más que las guías americanas digan que metrofloxacin es medicamento de elección, en Venezuela no, porque la resistencia hay que conocerla. En proveedores se puede saber la resistencia y se sabe que puede ser incluso mayor a 60, 70, 80% la resistencia del metrofloxacin. Entonces, indicar un medicamento que en Venezuela no funciona, en Estados Unidos quizás sí. Y igual pasa con ciprofloxacina. Ciprofloxacina es un medicamento excelente hace 10 años, pero ahorita no. Pero ahí viene la pregunta entonces, empezando por Lili. Puede ser el panorama horroroso, ¿no? Como pasaba con COVID-19, pero hoy en día todavía siguen cadenas circulando. ¡Ay, la XBB, la conjuntivitis, qué horror! Y realmente COVID, el impacto ha bajado tanto que estamos nosotros sin mascarillas. Tenemos tiempo que no vemos personas con problemas respiratorios, pero todavía desde el punto de vista comunicacional existe miedo. Entonces, ¿cómo no generar miedo? Porque el miedo a veces paraliza, sino generar conciencia en qué es lo adecuado que debemos hacer hoy en día para proteger a esos antimicrobianos que tenemos hoy en día y no aumentar la resistencia. Y hay muchas cosas que podemos hacer. Yo creo que es normal tener miedo, sobre todo porque COVID-19 se presentó como un año. Nosotros vemos que aún hoy en día hay escepticismo y miedo a enfermedades del pasado, como estaba comentando Mariana, sacudión, todo este tipo de enfermedades nos dan miedo porque involucraron una mortalidad y una morbilidad importante. Pero cuando es algo nuevo, tenemos más miedo porque desconocemos. Y no solamente los pacientes, los médicos también. Entonces los médicos teníamos tanto miedo, ¿ah?, que empezaron a indicar una lista de mercado impresionante, porque no era que indicábamos un antibiótico, estaban 3 antibióticos, un montón de medicamentos, y incluso en ocasiones en donde uno veía a los pacientes, o sea, los pacientes tenían una enfermedad viral leve, levísima, estaban saturando normal, estaban en la casa, les prohibían hacer cualquier cosa, se aisló la gente por mucho tiempo, evidentemente porque desconocíamos los tiempos, ¿no? En un primer momento. Pero yo creo que ahora es cuando no nos podemos permitir eso. Ahora nosotros sabemos cuánto tiempo se tiene que aislar un paciente, nosotros sabemos que hay fármacos antivirales disponibles en el mundo y en Venezuela para COVID. Sabemos también que hay especialistas que se dedican a este tipo de manejo de los pacientes y que no puede haber ya más intrusismo. Tal vez en un primer momento, como había una emergencia sanitaria a nivel mundial, veíamos psiquiatras, veíamos cirujanos, viendo pacientes con COVID, pero en este momento no se justifica desde ningún punto de vista. Entonces, ¿cuál es el llamado? ¿Cómo podemos mejorar lo de la resistencia bacteriana, de detenerlo un poco? Bueno, conocer más, estudiar más, consultar a los que saben más acerca de la enfermedad. No hay una especialización en COVID, pero tenemos médicos, tenemos personas que han trabajado de una forma más vehementemente dentro de la pandemia. Entonces, yo creo que las dos cosas claves es estudiar más las enfermedades virales para que entendamos que todo lo contrario, el uso de antimicrobianos puede empeorar el cuadro. Y lo sabemos desde hace años, porque nadie se le ocurre aquí en Venezuela mandar un antibiótico con dengue, por ejemplo, una enfermedad viral distribuida, que últimamente hemos tenido casos y la Argentina está teniendo un problema grave con dengue en este momento. Entonces, entender eso, entender que COVID es como cualquier otro virus, que no amerita antibióticos. En todo caso, hay antivirales disponibles y que tienen sus indicaciones y pueden consultarnos en cualquier momento. Y no hacer más injerencias, que el problema es
La injerencia ha traído demasiados problemas. No cometer el error garrafal de indicar 3 o 4 antibióticos para una sola persona. Eso no, de hecho los infectólogos no hacemos eso, nosotros más bien llegamos y quitamos antibióticos y eso tal vez genera un choque, pero es lo que tenemos que hacer. Aunque yo quería sobre todo que comentaras, obvio entendemos que todo lo que pasó y evidentemente las infecciones virales no se tratan con antibióticos, es un error y se cometieron muchos errores en todo el mundo, pero se vio que la prescripción de antibióticos fue bajando en el tiempo cuando la gente perdió de algún modo reconoció la enfermedad y entendía que a veces la prescripción era por miedo, pero hoy en día preocupa y vamos a poner en contexto la pregunta. Por ejemplo, en estudios de sepsis se ha visto que los especialistas en enfermedades infecciosas hacen la indicación empírica de una manera más efectiva y una indicación, una infección severa o una evaluación por el especialista en enfermedades infecciosas tiene mayor posibilidad de éxito y de sobrevida en general y no solo en sepsis, en infecciones más comunes. Pero en la práctica diaria uno ve que infecciones muy comunes como una infección urinaria, la mayoría de las veces que la prescribe un médico diferente a enfermedades infecciosas, lo hace mal. Y pueden decir los que no sean de infectología, decir, oye, bueno, pero tiene un secreto, están sentados un poco de infectólogos y están hablando a favor de su especialidad, pero es una realidad. Entonces, ahí viene la pregunta, ¿por qué estos médicos, y puse el ejemplo de trimetopin sulfa, alguien puede leer la guía americana y dice, ese es el medicamento de elección para Estados Unidos, pero para Venezuela no? Entonces, ¿qué es lo que nos hace diferente a los infectólogos en general para poder prescribir de una manera más adecuada tanto infecciones comunes como una infección urinaria o hacerlo adecuado en COVID-19 en sepsis? Porque tú dijiste tu mensaje, ojo, los pacientes que están graves deberían tener más interconsulta con infectología, pero yo pienso incluso todos los pacientes que tengan enfermedades infecciosas deberían acudir al infectólogo porque lamentablemente a veces uno ve bacterias asintomáticas indicándose antibióticos cuando no corresponde o muchas infecciones urinarias empíricamente que no consideran el problema de la resistencia, ni siquiera hacen cultivos, o más allá, infecciones de piel y partes blandas, sudorativas, accedadas, donde no toman cultivos, y muchas veces el empirismo lo lleva a prescribir, no tomar muestras de cultivo y al final ni siquiera dar el tratamiento adecuado. Entonces, ¿cómo podemos insistir eso? Le decimos a todo el mundo, solo se va con el infectólogo o promover, ojo, especialista en otra área, estudia infectología. O sea, Claro. Bueno, yo creo que son varias cosas, ¿no? El infectólogo, ¿cuál es la diferencia? La diferencia de nosotros es que conocemos la epidemiología, ¿no? Y por eso también nos ayudamos más en el diagnóstico. Nosotros vamos y vemos un paciente temblando de la fiebre de una forma extraña y uno dice, mira, este paciente puede tener malaria. Y nadie más lo pasó. ¿Por qué? Porque conocemos la epidemiología cambia, lo que dice Mariana, la cobertura vacunal para 2015 era sumamente mejor. Y ahorita estamos en un momento donde el mundo está evolucionando, nosotros tenemos peor cobertura. Entonces, ¿qué es lo que pasa ahorita? Bueno, sentarnos, ¿verdad? Los infectólogos hacemos buena labor porque siempre estamos cultivando esa educación general con los otros médicos, ¿no? Y hay que hacerlo sobre todo con los médicos generales, porque los médicos generales son los médicos generales son los que están metidos en los pueblitos con la cabita vacunando a los niños, ¿no? Entonces, yo creo que eso es lo que hay que hacer. ¿Qué es la otra cosa, no? Que infectología es una especialidad muy vulnerable. Todo el mundo cree que sabe de antimicrobiana. Todo el mundo. Es impresionante. Eso no pasa con oncología, por ejemplo. Usted no ve a nadie indicándole a un paciente un R-CHOP si no es hematólogo. Nadie se atreve. Nadie se atreve. Y los internistas y los pediatras, el hospital universitario y de muchos otros hospitales y clínicas, sí, ellos están a cargo, son los médicos tratantes de sus pacientes, pero ellos como tal no dicen, venga, vamos a iniciarle un R-CHOP, vamos a ponerle carboplatina. Nadie. Entonces yo creo que el mensaje es que los antimicrobianos son medicamentos complejos y que sí, su prescripción debe ser, si no siempre indicada por un infectólogo, debería ser consultada. Deberíamos participar más. Los otros colegas tienen que interconsultarnos más, porque yo creo que existe también ese celo de que este paciente es mío y yo le voy a resolver todo y saber que es así. También el mundo tiende a el manejo multidisciplinario. Yo creo que eso es lo que tenemos que hacer.
siempre va a haber cosas en las que estemos apoyando a otros colegas y otros colegas a nosotros. Llamamos a los cirujanos cuando los pacientes con SIDA necesitan una cirugía, nosotros llamamos a los hematólogos para que nos ayuden con las aspiradas médula ósea con nuestros pacientes, nosotros interconsultamos. Entonces el mensaje es que somos un equipo y que la única forma de detener un poco la resistencia bacteriana es trabajando. Yo creo que también a veces sucede en la educación médica, por lo menos en Venezuela, la que uno vivió, es una educación médica muy especializada. Por ejemplo, medicina interna, uno ve casos muy complejos, muy difíciles, que al final en la práctica habitual uno no lo ve. Y entonces a veces lo común no se aprende y uno tiene que aprenderlo. Si uno como médico general o internista nunca vio cómo tratar una infección respiratoria baja o alta, y que uno sospecha que sea bacteriano, tenga elementos de sospecha bacteriana, una infección urinaria, hay que leer mucho, hay que estudiar mucho. Y dentro de la Sociedad Venezolana de Infectología, en el canal YouTube tenemos el curso de antibióticos, en el cual ustedes pueden ver videos de distintas enfermedades, de distintas infecciones, y rápidamente ver y complementarlo con lecturas que pueden tener en ese sentido recomendadas. Y vamos entonces con el tema de inmunizaciones, y tú dijiste algo que me pareció importante, y quizás quiero reforzar eso. Y yo, por ejemplo, lo dije en la actividad que tuvimos vacunas. Hoy en día los infectopediatras, los pediatras, son los vacunadores de familia. Por supuesto que se piensa que la vacunación es solo para los niños, pero ¿por qué la vacunación no es solo para los niños? Se profundiza en esa idea que es muy importante. O sea, realmente, como podemos ver, las vacunas previenen muchísimas enfermedades que no solamente pueden causar o enfermar a los niños, sino que también pueden enfermar a personas de distintas edades. Uno protege a los niños porque son como los más vulnerables, pero esto no quiere decir que los adultos queden exentos de alguna de estas enfermedades, por lo cual si no tuvieron una vacunación adecuada cuando eran pequeños, que es donde realmente es el mayor énfasis en la que es la vacunación, porque son la mayor cantidad de las dosis, uno debería proteger al adulto mayor sobre todo, que es uno que podemos decir que realmente retrocede y se comporta como un niño muchas veces, solo que es un niño grande, porque realmente las defensas de estas personas también disminuyen, por lo cual siempre hay que proteger no todas son realmente para los adultos, hay unas que tienen unas edades específicas y son sí realmente en pediatría, pero sí hay muchas otras, como por ejemplo pudimos ver realmente lo que es la difteria, tétanos y pertusis, en el caso de los adultos que tiene que ser acelular, que se tiene que proteger a lo largo de la vida. Incluso se recomienda en muchos países, no tanto establecido en Venezuela, una vacunación cada 10 años, un refuerzo para los adultos. Y en la embarazada es muy importante esta vacunación porque además hacemos como un efecto rebaño y podemos ayudar a salvar, proteger a la gente que vive cerca de nosotros. Entonces, por eso es que uno dice, no es solamente en pediatría, realmente en pediatría está la mayor cantidad de trabajo en lo que en cuanto a vacunación, pero todos deberíamos conocer cuáles son aquellas vacunas y cuándo se deberían colocar en pacientes con situaciones especiales. Pacientes inmunosuprimidos tienen unos esquemas realmente de refuerzos que hay que conocer, porque no solamente son los niños, sino también los adultos, y hay muchas veces que estos pacientes, por su misma inmunosupresión, hay que reforzarles estas vacunas, pacientes adultos y embarazadas, que son como las poblaciones especiales que uno tiene que proteger aparte de los niños, por lo cual no es solamente dejar el trabajo a cargo del pediatra, el infectólogo pediatra o de los centros de vacunación, que muchas veces sí hay gente capacitada que no es médico, hay bastante personal de enfermería que está en capacidad de colocar las vacunas, pero hay que hacer énfasis en conocer cuál es nuestro esquema y saber qué hacer en caso de que hayamos perdido una dosis, cómo recuperarla, y no es que, ay, no vino este día, ya no se puede vacunar. No, hay esquemas de recuperación. O sea, hay que aprovechar las oportunidades. Si el niño vino en este momento y tenía ciertas dosis perdidas y las tengo y las que las puedo colocar, hay que colocarlas. Y realmente es no perder oportunidades y tratar de que el calendario de vacunación, lo ideal es colocarlas en el momento que está establecido. Pero ahí, como pudimos ver en el cuadro, hay líneas verdes donde son los momentos de recuperación. O sea, no hay que perder oportunidad y vacunarlo cuando tengamos al paciente presente en ese momento. Muchas veces nos vienen a la consulta, sobre todo cuando estamos trabajando en el ambulatorio y tenemos la consulta de vacunación al lado. Entonces le decimos, señora, pero ay, es que no he podido, aproveche de una vez que está aquí al lado y lo llevamos para que lo vacunen. Y a veces se quejan de que son muchos pinchazos, como dicen, pero es la manera de no perder oportunidad y protegerlo contra muchas enfermedades, que realmente gracias a las que están, por lo menos la pentavalente, que protegemos contra 5 enfermedades, nos han disminuido lo que eran los pinchazos y no vamos a pinchar 5 veces, sino que con una protegemos contra 5 enfermedades. Pero lo ideal es realmente tratar de que las personas tengan su esquema de vacunación al día. Nosotros como personal de salud también tenemos que tener nuestro esquema al día, porque estamos en contacto con estas enfermedades cuando aparecen. Entonces, si no estamos protegidos nosotros, realmente no vamos a poder trabajar y atender a este paciente si nos llegamos a enfermar también nosotros.
influenza que realmente acaba de llegar al país, una vacuna anual que se debería colocar todo el mundo, no solamente los niños, sino todos los adultos, y esa sí es una vacuna casi que de por vida. Anualmente se debería colocar y es una de las enfermedades que hace poco realmente tuvimos bastante brote de influenza A, tanto en niños y adultos, y uno pensaba que era COVID porque cualquier cuadro respiratorio era COVID, pero no, realmente este último brote era influenza, que es un virus respiratorio, por lo cual también nos podemos proteger. Y no es que fue una simple gripecita, muchas personas se complican con influencias, igual que con COVID-19. Hay casos leves, moderados y casos severos, incluso se pueden complicar y llegar a fallecer si no se atienden adecuadamente, porque muchas veces también no es solamente el virus, sino que las bacterias aprovechan y sobreinfectan, y en ese caso solamente si uno podría colocar antibióticos. Al virus como tal no, pero si se llegara a complicar y comprobamos que alguna bacteria aprovechó, ahí sí no nos queda de otra que colocar antibióticos, y realmente el énfasis es en eso, poner al día la vacunación, vacunar con todas las que tengamos a disposición, y a pesar de que tenemos en nuestros esquemas nacionales muchas vacunas, no las contamos realmente a nivel público, tratar de hacer énfasis a lo que es a nivel político de traer estas vacunas, porque muchas de estas enfermedades realmente se pueden prevenir. Rotavirus es una de las causas de diarrea realmente en niños, y se te puede morir un niño por deshidratación solamente por un cuadro de diarrea. O sea, protegerlo contra el rotavirus es algo muy importante. Neumococo es una de las principales bacterias causantes de infecciones respiratorias tanto altas como bajas también en la población pediátrica, y no la tenemos a disposición. Entonces, a lo mejor una infección que puede ser un poco más controlada si el niño está vacunado nos llega más complicada. Entonces, por lo que sí recomendamos realmente hacer énfasis en tratar de tener estas vacunas a disposición para toda la población, que fue lo que se dijo, hablar de equidad, no es solamente se las voy a colocar al que tiene la capacidad o el recurso económico de pagar la vacuna, no, debería estar a nivel público. Yo sé que son bastante costosas, pero si uno realmente hace más esfuerzo en realmente en gastar o hacer énfasis en lo que es en vacunación, podríamos vacunar a todas las personas y protegerlos contra no solamente algunas enfermedades, sino contra la mayoría de las que tienen disposición de vacunas, y realmente llegar a tener un futuro, una larga vida saludable, que es lo que podemos llegar a tener. Realmente vivimos 71 años, como comentó Lili, pero realmente si prevenimos estas infecciones, capaz la esperanza de vida sea más alta, porque realmente muchas enfermedades a lo mejor no son infecciosas, pero las enfermedades infecciosas nos están tocando la puerta y están regresando. Y realmente si no nos protegemos o no las prevenimos, podemos llegar a tener mortalidades muy altas y llegar a tener unas tasas realmente altas de muerte, y esta esperanza de vida puede ser mucho más corta si no atacamos el problema de raíz. Bueno, ahí pusiste un montón de ideas bien importantes y que me quitó un montón de preguntas, ¿no? Pero al final, quizá yo quiero insistir en algo relevante, que quizá una idea que no todo el mundo comparte, pero los vacunadores por excelencia son los pediatras, porque son los que voluntariamente llevan los padres a sus hijos para vacunarlos, pero yo pienso que la labor médica, porque los pediatras son médicos, no tienen que quedarse solo en educar, porque es asociado a la puericultura, primero puericultura, la enseñanza de cuidado de los niños sanos y pediatría. Entonces, pero la puericultura no debe limitarse solo en los niños y adolescentes o niñas y adolescentes, sino también en los padres, los abuelitos. Es una oportunidad de educar, incluso de vacunar a estas personas. Si viene la mujer embarazada y ya está viniendo por control con el primer niñito, hay que insistirle que se vacune contra la influenza, y la vacunación con el DTPA, difteria, tétano y pertusia celular es sumamente importante. En Venezuela solo tenemos la DT, y está mal porque la pertusia, tú lo estás diciendo, tosferina, al vacunar a la mujer embarazada no es que la va a proteger a ella contra el pertusis, sino al recién nacido, mientras pasa ese periodo de que nace a los 2 meses y que a los 2 meses va a recibir la primera dosis, lo estamos protegiendo en ese sentido, y el vacunar al papá, a la abuelita, a los hermanitos, va a generar una protección de capullo. Protección de capullo que también al final es como proteger a ese niño recién nacido para que no se enferme de tosferina, porque su núcleo familiar va a estar protegido. Entonces, incluso para prevención de las enfermedades de influenza, para los abuelitos, vacunar a los niños de influenza, por más que a pesar de que tenga cierta edad, es importante, porque son los niños muchas veces los que terminan contagiando a los adultos mayores. Y eso lo veíamos también con COVID-19. Muchas de las estrategias de vacunación no es para proteger necesariamente al que está vacunándose, sino los más vulnerables. Y es un elemento sumamente importante. Aquí Irene hacía un comentario, Irene Faneite, entre los comentarios, que se considera que las causas de falta de cobertura, este retroceso, ella nombra muchas cosas y todas sí, porque la difamación por redes sociales, la vacunación sí, la migración de personal de salud, por supuesto que sí, hay una desprofesionalización en todos los programas de salud en Venezuela, el programa tuberculosis, malaria, el programa ampliado de inmunizaciones, el programa nacional de VIH, y esa desprofesionalización
ha hecho que estos programas lamentablemente hayan retrocedido. Y muchos de los retrocesos que tenemos en Venezuela son retrocesos por barreras que no acceso a las vacunas, no disponibilidad de la vacuna. El Estado desde 2018 no compra vacunas. Las vacunas que tenemos en Venezuela son por donaciones principalmente de UNICEF y OPS. Difteria reapareció después de 24 años, en 2016, y reapareció después de 24 años porque bajaron las coberturas en esa época, estaban en 84%, pero imagínense con la tercera dosis, ahorita estamos en 57%, el riesgo que tenemos de difteria de que reaparezca justo ahorita con el 2021 con esa cobertura en tercera dosis. Es sumamente grave y estamos permitiendo entonces dar las condiciones para que difteria nuevamente tengamos una epidemia. Y sarampión reapareció y fuimos el país en todo el continente americano, como en el caso de sarampión, en 2017 y 2018 reapareció por las mismas circunstancias. ¿Y cómo se controló eso? Se vacunaron 9 millones de niños entre 6 meses a 15 años. ¿Y quién lo vacunó? La Organización Panamericana de Salud. Es deber del Estado cumplir lo que dice la Constitución Bolivariana de Venezuela, de velar por la salud. Y no solo velar por la salud de los niños, sino también de las embarazadas, los privados de libertad, hablas de tuberculosis. El grupo más vulnerable y con mayor problema en Venezuela son los privados de libertad. Entonces, definitivamente, el Estado debe hacer su responsabilidad, acompañarse y permitir igualmente la asesoría que las sociedades científicas hacemos y que lo hacemos con el fin y el objetivo de que todos tengamos salud. Fíjense que este futuro de Venezuela, en el aspecto infectológico, el futuro es muy bueno. Son doctoras jóvenes que saben muchísimo, tienen mucho conocimiento y no se lo guardan, están siendo docentes. Y les aseguro que como docentes, vimos el premio Cervantes que recibió Rafael Cadena, y al final él es un profesor universitario y gana una miseria. Los docentes, los profesionales de salud ganan una miseria en Venezuela y por eso inmigración. Entonces, eso es algo que hay que atender, pero igual hay que comprar las vacunas, hay que preguntar qué vacunas disponemos. ¿Tú querías decir comentarios adicionalmente? Claro, yo quería decir que es muy importante lo de la vacunación porque logramos prevenir enfermedades. Algo a lo que tenemos que hacer énfasis también nosotros desde el punto de vista de la sociedad y en las aulas y en todos lados, es que, por ejemplo, nosotros no tenemos oseltamivir en Venezuela. Entonces, no tenemos el antiviral ideal para tratar a un paciente con influenza. Sí, se mueren de influenza. Los pacientes mayores, por eso hice énfasis en los mayores de 65 años, probablemente sea la población de mayor riesgo para este tipo de enfermedades, ¿no? Para la influenza, para COVID, nosotros vimos partir muchos pacientes. No pasó, gracias a Dios, porque sí es verdad que nos hubiera dado mucho más miedo, hubiéramos tenido mucho más trauma. Sí, nos hubiera pasado con los niños, pero a pesar de todo, que hicieron el síndrome multisistémico, todo esto, creo que con la población pediátrica se controló mucho más. Con los adultos tuvimos un problema bastante importante, digamos, hospitalizar chamos de 18 o 26 años con COVID grave. Llegamos a perder a pacientes muy jóvenes con COVID grave, pero básicamente eso, o sea, la introducción de los fármacos que no son nuevos, porque los oseltamivir no es nuevo, introducción de fármacos que tienen años en el mercado y que no hemos podido dar a Venezuela. Yo creo que es fundamental, porque hablamos de prevención y tenemos que también asimismo hablar de regulación. No todos tienen acceso a las vacunas, eso es lamentable. También ha habido mucho seco, mucho ataque a las redes sociales. En una oportunidad yo le mencioné que no me permitían etiquetar a la Sociedad Venezolana de Infectología, y era porque ustedes estaban apoyando la vacunación. Entonces, eso todo deja mucho que pensar. La gente ha desarrollado dudas, hay muchas dietas que está haciendo la gente que cree que eso sustituye las vacunaciones y los fármacos. Yo me estoy impresionada. Y te lo dicen, o sea, vehementemente. Entonces, yo creo que sí, que la labor de los pediatras es fundamental. La labor de nosotros como internistas, del adulto y en general, porque a veces, muchas veces, el pediatra y el internista hacen medicina familiar. Solamente, que creo que ese era el punto que usted quería tocar, ¿no? El pediatra hace mucha medicina familiar, aconseja que vacunen al abuelito, le dicen que lo aleje si el niño está enfermo, ¿no? Que lo aísle en términos ya más académicos. Entonces, tal vez involucrarnos más con los pacientes, yo creo que va a ser, con las familias, va a generar un mayor logro. Pero sí, hay que introducir nuevas vacunas y fármacos que tienen años en el mercado, que están probados por el federal y que necesitamos. Te tomo la idea porque
Bueno, yo hice un trabajo desde el punto de vista comunicacional de la influencia, sobre todo la toma de decisiones de vacunarse, y es un trabajo de segmentación, había distintos grupos, y de los grupos hay unos que son susceptibles al mensaje del profesional de salud, de su instituto cabecera. Si el médico tiene ideas antivacunas, si el médico no tiene buenas ideas en general desde el punto de vista científico sobre la vacuna, y no es por decir, pero por ejemplo, a mujeres embarazadas le llegaron a decir alguna vez no se vacunen contra COVID-19, y eso era un concepto equivocado desde el punto de vista científico, porque es muy vulnerable que se le da COVID-19, implicaba más bien las vacunas demostraron ser seguras en este grupo de población de las mujeres embarazadas. Entonces, los profesionales de salud somos educadores, y el hecho de la educación está trascendiendo hoy en día, y cada vez vemos más educadores, pero también hay que entender que hay muchas personas que son charlatanes y que de alguna manera tienen conflictos de intereses. 12 personas son los que generan el 80% de los mensajes antivacunas, y uno de ellos es Robert Kennedy Jr., que al final es una de las personas que tienen empresas de estos de productos naturistas, y que promocionando o haciendo la guerra contra la vacuna, él promociona sus productos naturistas en general, en el sentido de que mejora la defensa y todo lo demás, y eso es mentira, porque no hay evidencias científicas de que eso realmente ocurra así, ni que la cúrcuma tenga poderosos poderes antiinfecciosos y distintas cosas. No, no hay ningún estudio de eso. Entonces, yo sí te quería preguntar, ¿por qué sabemos que las vacunas son seguras y eficaces? Realmente sabemos que son seguras y eficaces porque lo hemos comprobado a lo largo de los años que se fueron creando unas por otras. Puede haber efectos adversos, pero realmente son efectos adversos muy sencillos, más que todo inflamación local, un poquito de fiebre unos días, pero realmente efectos graves como tal no hay, por lo menos. Entonces, uno hace los estudios de estas vacunas y se ha comprobado a lo largo de los años que realmente son seguras y nos han protegido contra estas enfermedades. O en caso de que se llegara a padecer, porque no es que porque me vacuno no me va a dar la enfermedad. En algunos casos sí está hecha para eso, pero en otros casos para que si, en caso de que te dé la enfermedad sea más leve y realmente incluso puedes pasar medio asintomático al tener la enfermedad. Entonces, se ha comprobado en todos estos años que colocando las vacunas, realmente los efectos adversos son mínimos, no, más que todo son locales, no hay efectos graves, y no hemos tenido muertes porque te coloques una vacuna. Entonces, realmente hay que hacer énfasis. Si queremos proteger, que es más grave tener la enfermedad que vacunarte y protegerte contra ella, por lo cual uno recomienda tener esa prevención de al vacunarte tener menos riesgo de padecer la enfermedad o de padecerla que sea más leve, a que sencillamente no estés vacunado, no estés protegido y agarres cualquiera de estas enfermedades, incluso puedas llegar a estar hospitalizado o en muchos casos muy graves realmente pueden llegar a la muerte, porque muchas de estas enfermedades uno dirá, bueno, es un virus. Los virus también son bastante peligrosos, como también lo vimos con el COVID-19, porque uno siempre piensa, no, las bacterias son las que más matan. Los virus también son bastante agresivos y uno tiene que estar pendiente de ellos. Entonces, si nos podemos proteger, tenemos formas de realmente tener una vida más saludable, ¿por qué perder la oportunidad? Realmente sé que a nadie le gusta que lo estén inyectando, pinchando y que les duele, y que a los niños realmente uno no les gusta verlos llorar cuando los pinchan, pero es una forma que durará unos minutos de ese malestar y probablemente te va a proteger a lo largo de los bastantes meses o años de padecer una enfermedad que pueda llevarte a la muerte, o que en muchos casos como polio, que te pueda dejar con una discapacidad, una limitación a lo largo de tu vida, que realmente esto perjudica lo que es el estado de vida del paciente. Entonces realmente uno dice que no hay que perder las oportunidades y realmente vacunar cuando tengas la capacidad, si tienes el paciente ahí y tienes la vacuna, convéncelo, explícale, porque no es solamente que si hay que vacunarte, hay que hablar con ellos, convencerlos y darle las razones de por qué hay que vacunarlo y no perder la oportunidad. Si en ese momento la tienes y te corresponde, colócale la vacuna. No es que no, porque como dicen muchas veces los niños que tienen una gripecita, eso no es una contraindicación para poner una vacuna. Colóquele la vacuna, y eso es lo que también hay que como que enseñar en los centros de vacunación, cuáles son las contraindicaciones realmente de colocar una vacuna. Porque muchas veces eso es que uno llega con la tarjeta y el niño está más o menos grande y uno ve, porque no le han colocado ninguna vacuna, no, porque no sale de una gripe y no lo quieren vacunar. No, realmente sí lo pueden vacunar, entonces uno tiene que hacer muchas veces una nota, un informe de decirle vacúnenlo. Entonces en este caso, bueno, si el médico se lo autorizó está bien, pero a su riesgo, le dicen muchas veces. Entonces hay que, no es solamente educar al paciente, educar a su familia, sino también educar a todos los médicos realmente que están en capacidad de colocar vacunas, a los médicos o a las enfermeras o al personal que está en los centros de vacunación, de cuáles son realmente los momentos donde no se puede vacunar y qué hacer en los casos donde perdimos una dosis, cuándo la podemos recuperar, cómo se ajusta este esquema de vacunación, por lo cual tenemos a disposición el esquema de la Sociedad Venezolana de Puericultura y Pediatría, pero muchas veces uno lo tiene ahí, pero no sabe usarlo. Entonces hay que leer y realmente tener conocimiento de cuáles son las vacunas, en qué momento,
y cómo se deben colocar. Entonces, es educar tanto al personal de salud, al paciente como tal, y a la persona que vaya a vacunar, porque muchas veces no es personal de salud, pero están capacitados, lo han instruido en cómo hacerlo. Entonces, lo ideal es que realmente todos conozcamos el esquema de vacunación, cómo se deben colocar y qué hacer en los casos que hayamos perdido alguna dosis por algún motivo, cómo podemos recuperar y llegar a que este esquema, el calendario de vacunación del paciente esté lo más completo posible. Sí, y en ese sentido, quería plantear la idea, porque a veces las personas tienen pocos temores a cosas que pueden ser peligrosas. Por ejemplo, la medicina naturista en general, el anís estrellado puede ser extremadamente peligroso en niños muy pequeños, y la gente confía en el anís estrellado, pero el anís estrellado no tiene ningún tipo de estudio de sus beneficios, de efectos adversos, y han habido niños, y ustedes lo saben porque llegan a los hospitales, intoxicados por infecciones, incluso con insuficiencia hepática renal, o fallecen por distintos tipos de medicina natural. Mientras que cuando usamos la vacuna o los productos que usamos en la medicina alopática, que es la que hacemos nosotros, para poder tener una vacuna y comercializarse, eso implica haber pasado las distintas fases de estudios. Estudios desde el punto de vista experimental, en animales, después en un grupo de personas. Y, por ejemplo, la vacuna de COVID-19, que había temores que se desarrollaron muy rápido, en menos de un año, se desarrollaron rápido porque una inversión económica bien importante, pero también porque los estudios se hicieron como correspondía y al final se estudiaron millones de personas la vacuna y se ha demostrado su seguridad. Que, por ejemplo, Pfizer y Moderna pueden producir por cada millón de vacunados 10 casos de miocarditis, y es principalmente en hombres jóvenes. Eso se sabe porque se estudia. Incluso la vacuna en su desarrollo se estudia, después que sale al mercado y es probada se estudia, porque las vacunas tienen que ser extremadamente seguras, se colocan en personas sanas, y uno sabe los potenciales efectos adversos que pueden producir en la proporción, en un número, y incluso en el grupo que tiene mayor riesgo que uno puede. Entonces, de repente, a los jóvenes varones, uno puede decir, mira, vamos a colocar mejor esta otra vacuna, si yo tengo ese temor de miocarditis, porque en 10 por cada millón de vacunados en donde colocaban. Pero las vacunas que teníamos de COVID-19 en Venezuela, por ejemplo, de virus inactivado, como puede ser Sinopar o Sinovac, son vacunas extremadamente seguras, y también viene otro elemento eficaz que se evalúa en general. Entonces hay vacunas que pueden ser más eficaces que otras. Incluso la ciencia evoluciona, porque sabemos la vacuna de VPH, pero hoy en día cada vez hay más estudios con una sola dosis, por lo menos entre 9 y 15 años en niñas, es suficiente. Entonces, cada vez vamos avanzando, o aparece la vacuna conjugada contra neumococo, que tiene 20 serotipos y que pareciera que va a desplazar contra neumococo secária. Entonces, la investigación de ciencia, así como tenemos hoy en día inteligencia artificial y la ciencia avanza en tecnología, la ciencia avanza en medicina. Y cada vez tenemos elementos más seguros. Pero ahí vengo entonces con preguntas para ti. Entendemos que los antibióticos tampoco son 100% seguros. Y indicar antibióticos cuando no corresponde, por ejemplo, una infección viral, ¿cuál es el daño colateral? ¿Cuál es el riesgo de tomarlo? Porque nos asustamos con la resistencia, pero nos asustamos también cuando se indica un antibiótico de manera inadecuada. Sí, por supuesto, porque hay efectos adversos. Entre ellos, no, y sin exagerar, en estos momentos estamos ingresando una paciente que hizo un Steven Johnson por su hijo, ¿no? Una reacción medicamentosa muy importante. Esos pacientes, si hacen el NET, que es la necrosis epidérmica tóxica, tienen que ingresar a una terapia. Entonces, pacientes que les indicaron indiscriminadamente levofloxacina, wow, los warnings de las hormonas son impresionantes. De hecho, hoy en día hay más warnings para los adultos que para los niños. Y de hecho, los pacientes que nosotros manejamos, por lo general, son pacientes con mucha comorbilidad. A diferencia de los niños, no tienden a ser más sanos, y los adultos se van enfermando de enfermedades crónicas a lo largo de la vida, como hipertensión, pacientes que tengan problemas de aritmia, entonces le colocan más acitromicina, porque era una o la otra, eran las dos. Ambos medicamentos tienen o afectan lo que es el intestino. Entonces, bueno, ¿cuáles son los efectos adversos? Miren, amicacina ya han indicado por un mes. Nosotros sabemos que la amicacina tiene efectos adversos, tanto nefrotóxicos como ototóxicos. Entonces, son cosas que podemos evitar, pero bajo el conocimiento del medicamento, y lastimosamente no lo tenemos. Otra cosa es la dosis. A veces vemos pacientes que están siendo tratados por sus dosis. Tú sacas la dosis, evidentemente los pediatras lo hacen mucho más que nosotros, los médicos que vemos adultos, pero nosotros también tenemos que sacar dosis. Nosotros sabemos que, por ejemplo, en el nuevo artículo que sacó la CDC de infecciones
multiresistentes a drogas, podemos a un Acinetobacter en orina colocarle al paciente 27 gramos de ampicilina sulbactam, que es el sulbactam que va a actuar. Entonces yo creo que es, sí, estudiar, tenemos que estudiar el pasado, lo que nos lleva a evolucionar el presente, a diagnosticar esas enfermedades reemergentes, pero tenemos que saber que en el futuro y en este presente se están realizando estudios constantemente, que las dosis cambian. Que no es lo mismo indicar trimethoprim sulfa para una neumocitosis que para una infección de piel y partes blandas, son distintas las dosis. ¿Okay? Que importa sí cuánto pesa el paciente. Manejamos pacientes con SIDA, muchas veces no pesan ni 40 kilos. Entonces, nosotros tenemos que hacer ese manejo. Y entender que no es solamente que las infecciones virales no ameritan antibióticos y va a desarrollar resistencia bacteriana, sino que los efectos adversos a veces son tan importantes, pero tan importantes, que ni siquiera justifica para el paciente que estamos generando más inconvenientes. De la disbiosis, la oportunidad. Claro, la disbiosis. La otra cosa, yo creo que eso es clave, se me había olvidado mencionar. Yo menciono el empirismo. Tenemos que dejar de ser tan empíricos y utilizar más la medicina basada en evidencia. Claro, los infectólogos tratamos las infecciones desde un punto de vista más adecuado, porque nosotros buscamos bajo la medicina basada en evidencia y no el empirismo. No que las farmacéuticas me digan que eran mejores las levofloxacina, si no sabemos cuáles son los estudios para ese mecanismo y según el aislamiento. Depende de dónde lo hay. Hay médicos que indican oxifloxacina en infección urinaria y no sabemos que no va a funcionar. Entonces, yo creo que es eso, y siempre consultar, ¿no? Consultar, editar el empirismo, trabajar más con la medicina basada en evidencia, y luego recordar, yo creo que es importante tener acceso a fármacos que hay en otros países, ¿okay? Para nosotros garantizar que ya los pacientes que están enfermos puedan ser controlados. Sí, de todas maneras, en ese sentido, porque fue una de las preguntas que hicieron inicialmente, yo creo que también existe temores. Oye, tenemos este otro medicamento, tenemos herramientas que si lo usamos muy bien, realmente va a ser importante, porque todavía hay bacterias como el Streptococcus pyogenes que sigue siendo sensible a penicilina. Entonces, hay bacterias que no generan resistencia, otras que generan mucha resistencia, como Pseudomonas, Citrobacter baumannii, que son un dolor de cabeza, o todo este grupo de bacterias que incluso la llaman como que y no quiere escapar corriendo de este tipo de bacterias, pero al final, si nosotros usamos bien un antimicrobiano, en la mayoría de infecciones no va a haber tanto problema ni tanta necesidad de estos antibióticos, y entender lo que hablaba de la disbiosis. Sí, los antibióticos transforman las bacterias que vienen normalmente con nosotros, lo que llamamos la microbiota, o anteriormente se conocía como flora, y esos cambios pueden llevar a mayor riesgo de enfermedades oportunistas. Y yo sí quería preguntarte, para ir ya terminando en esta teleclínica, y estamos viendo información de que hay la vacuna contra el cáncer, pero hoy en día tenemos vacunas que de cierta manera pueden ser denominadas vacunas contra el cáncer. Sí, entre ellas tenemos lo que justamente es la vacuna del VPH, o sea, la vacuna contra el virus papiloma humano, que es uno de los principales causantes de cáncer de cuello uterino, por lo cual realmente si prevenimos la causa como tal, podemos a largo plazo prevenir este cáncer de cuello uterino. Entonces realmente sí podemos decir que tenemos una que nos ayuda en cierta forma a prevenir el cáncer. No es que va a curar todos los cánceres, pero por lo menos ese, porque es causado por este virus en específico. Si tenemos la vacuna, que evitamos tener el virus, que es el principal responsable de este cáncer de cuello uterino, realmente podríamos prevenir o disminuir lo que es la tasa de incidencia del cáncer de cuello uterino en las mujeres. Sí. Y el cáncer de pene o anal, también de otras localizaciones. No solamente es una infección de las mujeres, sino realmente de ambos sexos y distintas localizaciones, pero hacen más énfasis realmente en cáncer de cuello uterino, pero como usted bien dice, también tenemos otros tipos. Entonces, si prevenimos el virus, prevenimos la consecuencia, que es lo que no queremos, que sería desarrollar alguno de estos tipos de cáncer más adelante. Sí, y esa es la exigencia que muchos tenemos de para cuando llegue la VPH dentro del programa de inmunización. E igual la hepatitis B, porque la hepatitis B al final previene la forma crónica de hepatitis B que puede llegar a cirrosis hepática en cáncer de hígado, que es menos frecuente. Sí, no es tan frecuente, pero termina siendo una vacuna que previene igualmente contra cirrosis y cáncer. Y yo creo que el futuro, a pesar de las cosas feas que hablaron, en el sentido de la resistencia que asusta en el futuro, y de los problemas que tenemos de vacunación, y como preguntaba Irene,
no es solo un problema, hay muchos factores que hay que atacar y que definitivamente hay que abordarlos y corregirlos, porque no solo es corregirlos, y es parte de la queja que pudiéramos tener ahorita, buenísimo que después de muchos años estemos en Venezuela dentro de la semana de vacunación de la América, los años anteriores no se hizo, y eso es algo positivo, buenísimo, para confianza a la gente. Las vacunas que están llegando aquí son por donaciones, principalmente está involucrado el gobierno de Canadá, está involucrado PS, UNICEF, con vacunas de alta calidad. UNICEF fortaleció el sistema de refrigeración y cadena de frío, fortaleció en los distintos estados con sitios centrales de refrigeración y también los sitios de vacunación. Están guardando las vacunas incluso con sistemas de backup. Si se va la electricidad, tienen plantas de electricidad, tienen sistemas para conservar la temperatura dentro de estos sitios de refrigeración. Entonces, las vacunas que se están colocando ahorita son de buena calidad. Nosotros no tenemos ningún conflicto de intereses promoviendo la vacuna, porque nosotros no trabajamos con ningún laboratorio ni nos beneficiamos. Y somos como Robert Kennedy, que eventualmente, si no se vacuna, pero compre productos naturistas. No. Nosotros lo que promovemos es porque la ciencia está detrás de esto y nosotros estudiamos con fundamento de la evidencia de la ciencia y definitivamente es importante prescribir los antimicrobianos de manera adecuada. Y es importante promover la vacunación y en el Estado y todos buscar que la vacunación sea más fácil y accesible. ¿Cómo podemos hacer? En vez de mandar ese mensajito WhatsApp que dice tonterías y cosas falsas, si usted fue a vacunar a su niño en la plaza tal o en el ambulatorio tal y tenían la vacuna, difunda esa información y dígale a su compañera madre que de la guardería, de la escuela, del liceo, mira, están vacunando en tal sitio y tienen tales vacunas. Al final, que no tenemos la vacuna de hepatitis A, que no tenemos la vacuna rotavirus, que no tenemos la vacuna, es una exigencia, pero sí tenemos vacunas contra sarampión, difteria y polio, que son problemas como Mariana, que son relevantes y que debemos simplemente actuar, porque si no, es como COVID-19. COVID-19 era una pandemia que se esperaba, se pensaba que era influenza, pero terminó siendo coronavirus y ya había elementos que podía ser coronavirus. Nosotros estamos en la posibilidad de tener problemas por culpa de la resistencia o por culpa de la baja cobertura de vacunación. Y el futuro puede ser desastroso si no hacemos las cosas bien, pero puede ser mejor si buscamos hacer las cosas bien. Y cada uno de nosotros queda en colaborar para buscar hacer las cosas bien. Entonces, bueno, quiero que den unas palabras finales, son micrófono en la cámara suyo, pues, y después con Mariana. Bueno, claro, como el futuro es prometedor, quería decirles que a pesar de todo lo que nos expliqué acerca de la resistencia bacteriana, es un tema que nos preocupa. Por eso durante la presentación mencioné algunas nuevas moléculas que se están aprobando, que se están introduciendo en el mercado precisamente para combatir la resistencia antimicrobiana, más allá de que si ha habido mala prescripción. También es cierto que con el tiempo y la exposición antimicrobiana puede aparecer. Entonces, esto iba a venir, esto no, tal vez no era evitable. Lo que sí podíamos evitar un poco es la forma, es la cantidad. Pero bueno, en este momento quiero decirles que, bueno, que nos consulten, que estamos dispuestos a apoyar a cualquier médico de familia, internista, pediatra, a cualquiera que tenga dudas, médicos generales, con dudas, para poder distribuir mejor la información y que esto que hacemos nosotros en este momento sea más profundo y tangible. Otra cosa es que no hay egoísmo dentro de la ciencia. Cuando se hacen descubrimientos, precisamente la idea es publicar. Entonces, cuando el doctor mencionaba lo de que difundan la información acerca de la vacunación, eso pasó mucho con COVID. La gente informaba dónde estaban vacunando, dónde había remdesivir, dónde estaban rellenando las bombas de oxígeno, las bombonas de oxígeno, etcétera, etcétera. Yo creo que eso nos hizo ser mejor. Hubo mayor sensibilidad y mayor empatía. Entonces, eso lo tenemos que difundir. Otra cosa que quería mencionar, a pesar de que no fue mi tema, la difteria fue un gran problema, sigue siendo un problema por la baja cobertura vacunal. Y quiero informarles que la vacuna es una, pero cuando nosotros tenemos un paciente con difteria, el tratamiento no es antibiótico y ya, como piensan, es la antitoxina y a veces es. Entonces, es costosa, solamente la da el ministerio, no hay manera que yo tenga conocimiento que la podamos conseguir. Igualmente pasa con tétano. Llegué a ver pacientes con tétano
otro posgrado, pero sí cuando estaba haciendo previamente medicina interna, y es horrible. Los pacientes fallecen independientemente de todo lo que hagan, independientemente de la titoxina, etcétera, etcétera. Entonces yo creo que eso, ¿no? El mensaje de que uno de cada 500 niños muere por sarampión es importante. El mensaje de que cada 2 minutos muere un niño con malaria es importante. No es que nosotros pensemos que la infectología es lo más importante, ciertamente las infecciones infecciosas están por la de y que cuando hice la sumatoria, ¿verdad? Y lo comparaba con cáncer, si hacemos la sumatoria de la resistencia bacteriana, de la muerte por COVID-19, de la muerte por otras neumonías o otras infecciones respiratorias bajas, de sepsis, todo eso, superamos los 10 millones. Entonces, sí, tenemos que ser más interconsultados y créanos que podemos difundir información para hacer esto más tangible y lograr una mejor salud. Bueno, a pesar de que el tema realmente era el futuro de la infectología, hay que trabajar en el presente, que si queremos este futuro hay que actuar ahorita. Y lo más importante realmente, como ya hemos dicho, educar, tanto al personal de salud, que son los que indican o que prescriben los antibióticos, como por la parte del tema del ILI, que realmente es uno de los grandes problemas que tenemos actualmente, educar a toda la población, de no tomar un antibiótico porque me siento mal. Hay momentos y hay indicaciones específicas para cada antibiótico, para cada tratamiento. Y conocer que realmente, si queremos tratar de no tener estas enfermedades y tener que terminar tomando un antibiótico, prevenir las enfermedades, prevenir con la vacunación estas enfermedades. Realmente todos van de la mano. Prevenimos la enfermedad, prevenimos el mal uso de antibióticos y tendríamos realmente lo que sería mejorar este presente para tener una buena salud actualmente y que podamos tener una esperanza de vida más larga y tener un futuro, esperemos que más esperanzador de lo que estamos viendo actualmente, que realmente ambos temas nos quedaron así como que no estamos muy bien, las cosas están feas, pero si nos ponemos a trabajar en conjunto, realmente como equipo, no solamente de un trabajo del infectólogo, sino de todas las especialidades de la salud y de toda la población, podemos realmente llegar a mejorar estas malas condiciones en las que estamos actualmente y tener una salud y una mejor esperanza de vida en el futuro. Yo, bueno, quiero responderle a Erwin García, que hizo una pregunta aquí, igual agradecerle a todos los que hicieron comentarios, Irene, Coordinación Pastoral de Salud, y todo lo a Luis Fernando Medina Leguizamo. Pero Erwin pregunta de por qué no están vacunando a los mayores de 50 años contra difteria y tétano, y sí deben vacunarse porque los refuerzos son cada 10 años. Si le hicieron el esquema completo a nivel pediátrico, son cada 10 años, y hay vacunas que tienen refuerzo, otras no. Hepatitis A, hepatitis B, si está vacunado se puede vacunar. Hepatitis A suele ser 2 dosis en los adultos y 3 dosis de hepatitis B si no están vacunados. Que se requiera refuerzo, a veces no, pero en hepatitis B, los que trabajamos en salud, sí debemos evaluar si tenemos de manera adecuada los anticuerpos contra el latismo en superficie, de modo de saber si estamos suficientemente protegidos o no. Con COVID-19 no hay manera de saber si uno tiene buena inmunidad, pero con hepatitis B sí hay manera, y los que trabajamos en salud, no es solo colocarse las 3 dosis, sino evaluar si realmente están funcionando. A veces en los adultos mayores las vacunas no funcionan tan bien, o los inmunosuprimidos, por ejemplo, pacientes que están en diálisis y de repente le exigen que se vacunen contra hepatitis B, a veces hay que hacer formulaciones dobles o distintas estrategias que muchas veces los que trabajamos en enfermedades infecciosas debemos orientar porque no todo el mundo tiene esa información. Entonces, parte del mensaje que estamos diciendo, la medicina es tan amplia que no hay manera de saberlo todo y por eso existen las especialidades. Y parte del mensaje es también trabajar en equipo y es lo que hacemos en general. Y muchas veces hay que entender que la información que circula en redes no siempre es adecuada, y en ese sentido a veces en el mundo suceden cosas tan locas que hoy en la mañana vi que una pareja en Australia dejó morir a su bebé porque pensaba que se estaba alimentando por el sol. Entonces, no, su bebé no era una planta para pensar que se alimentaba solo con sol. Entonces, hay mucha gente que está haciendo cosas locas en el mundo y que está difundiendo ideas locas, y disculpen el calificativo, pero es verdad. Y uno no debe ser víctima de ello, porque si ahora te quitaron la línea de WhatsApp alguna vez, oye, ya la segunda si te lo quitan, es bien tonto de uno caer nuevamente. Entonces, hay mucha gente que está estafando, mucha gente que uno no sabe por qué está difundiendo información falsa, y de algún modo hay otros que lo hacen por conflicto de intereses. Sigan redes que sean confiables, OPS, a pesar de, o la Organización Mundial de Salud, a pesar de que mucha gente no tiene credibilidad con la autoridad de la Organización Mundial de Salud, hay todo un equipo técnico entre la Organización Mundial de Salud que hace un buen trabajo, que sus documentos son excelentes,
Igualmente pasa en la Organización Panamericana de Salud, CDC, en la Sociedad Venezolana de Pediatría, en Policultura de Pediatría, la Sociedad Venezolana de Medicina Interna, la Sociedad Venezolana de Tecnología, muchas sociedades que estamos aportando desde el punto de vista comunicacional, muchos médicos que están aportando desde el punto de vista comunicacional. Búsquenlas a ellas todas en las redes, van a ver, y hay muchos infectólogos más que están haciendo contenido de calidad, y síganlo para tener información igualmente de calidad. Igualmente síganla a la Facultad de Medicina, es decir, que la medicina tienen videos con millones de vistas, tienen ya no sé cuántos seguidores van ahorita, 60,000 o más, y realmente como más de 25 millones de visualizaciones en todo el grupo de videos, y es impresionante, por un trabajo de años. Antes que apareciera COVID-19, aquí ya estábamos trabajando con Zoom, aquí ya estábamos trabajando con YouTube, filtrando información, y ese es el trabajo. A veces no hay que desfallecer. Y muchas veces uno siempre, y a veces no ve el camino, pero cada vez más personas están siguiendo la información adecuada. Y al igual como debemos difundir, como dices tú, el mensaje positivo donde están vacunando, si les gustó este video y les parece que es importante, no solo para los que trabajan en salud, sino también para personas que buscan algún tipo de orientación en general, véanlo, y vean también en la Sociedad Nacional de Tecnología, todo el contenido que tenemos, que es libre, es totalmente gratuito y está disponible para capacitar a los profesionales de salud que quieran capacitarse y enriquecerse con nuestra información, o actualizarse, o simplemente tener los conocimientos al día de nuestros expertos, pero también sigan las personas que están buscando influenciar en positivo y sin conflicto. Gracias a todos, gracias a Jesús de la Medicina, a todo el equipo, a Lucedera, a profesor Luis Cinto, igualmente a María Dolores, a todo el equipo de Jesús de la Medicina que hace posible que nosotros le lleguemos a ustedes. Y sabemos que este video lo vieron pocas personas, un viernes de mañana muchos están ocupados, pero al final termina alcanzando centenares de visualizaciones, y eso nos estimula que el mensaje está llegando. Y gracias a todos por estar presentes y que tengan buenas